Bueno, pues ya empiezo. Sí, cuando gustes. Bueno, estamos aquí en nuestra primera grabación en vivo, en nuestra primera streameada. Este, pues espero que les guste. Nuestro objetivo en esta ocasión es una discusión política, ¿no? Entonces, bueno, eh, entre nosotros tres somos cosmonautas y marxianos, así, nos pueden encontrar en cualquier red. Estamos Donovan, Alejandro y yo, Osvaldo. Este, bueno, nuestro primer programa de en vivo se va a tratar sobre la discusión que bueno, lo que estamos pasando todo el mundo sobre la guerra, ¿no? Nuestro programa es sobre Ucrania y Rusia y está dividido en tres partes. La primera parte es antecedentes, que vamos a tratar de hablar rápidamente de qué fue la disolución de la Unión Soviética y la hegemonía de Estados Unidos con la globalización. La segunda parte va a ser sobre el nuevo auge de Rusia y Putin y el auge chino económico, ¿no? Y cómo eso va a ser como el rompimiento de la hegemonía de Estados Unidos. La tercera parte es sobre ya tal cual la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, pues espero que les sea de utilidad el programa y pues a ver cómo se pone el debate. Bueno, pues ¿Quién quiere empezar? bueno, yo les quería comentar, primero que nada, empezar como de la parte histórica, ¿no? Yo creo que es muy importante verlo desde ahí, porque todos los medios empiezan así como son cortoplacistas y solo preguntan ¿por qué Putin está haciendo la guerra? ¿Por qué hay conflicto? ¿Por qué los ucranianos y los rusos no se quieren? O todo esto, ¿no? Como que la única forma de poderlo entender es con una visión histórica, ¿no? Con una panorámica histórica Sí. y ver las causas, consecuencias de esto, ¿no? Entonces, por eso yo puse la disolución de la Unión Soviética como la causa original. Podremos arrastrarlo desde mucho atrás, ¿no? Porque, pues, Kiev es el origen la Kiev de Rusia es el origen de Rusia, ¿no? Entonces, pero nosotros nos vamos a centrar desde la caída de la Unión Soviética porque sí hay un cambio fundamental en las fronteras, en la ideología, en pues el Estado ruso tal cual se creó ahí, ¿no? Y el Estado ucraniano igual. Entonces, Sí. pues ahí empezaría yo viendo las causas o lo que ocurrió o las consecuencias de lo que ocurrió de la caída de la Unión Soviética y pues no sé si ustedes quieran comentar acerca de eso. Sí, creo que, pues como dice Osvaldo, es muy importante tener una visión más histórica que solo presentista, ¿no? Que eso también Sí. está haciendo como un efecto, pues entre la opinión pública actual, que solo se está viendo como dos bandos, uno bueno y uno malo, ¿no? Y en realidad se está pasando por alto toda esta parte, pues más profunda, más histórica, que realmente, como dice Osvaldo, pues empieza con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y con la desintegración del bloque comunista, ¿no? Y ahí hay algo muy importante que, yo también empezaría por ahí un poco a rascarle, que precisamente cuando cae la Unión Soviética, una de las guerras o de las primeras guerras que se da en los años 90 es precisamente la desintegración de Yugoslavia, ¿no? Sí, todos lo olvidan, ¿no? Todos Ajá, todo olvidan lo eso. olvida, ¿no? Es así, no me acuerdo quién fue de los diplomáticos actuales que dice, esta es la peor guerra desde la Segunda Guerra Desde la Mundial, Segunda así, Guerra. Sí, güey. pinche payaso. Pues ahí están los 90, eso está Yugoslavia, ¿no? Que pues Yugoslavia era todo también era una república soviética que estaba comandada por el general Tito, Socialista, ¿no? más Socialista, que ¿no? soviética. Sí, más que soviética, ¿no? Sí. Y Sí. era como medio, pues, estaba integrada en la Unión Soviética, pero también tenía como sus distancias, Sí, sí, sí. ajá, Sí. de la misma, ¿no? Era como parte del bloque socialista. Ajá, Era socialista. parte socialista, exacto. Y Yugoslavia estaba conformada por lo que hoy actualmente es Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia, ¿no? Y pues cuando se desintegra la Unión Soviética y empieza la guerra en Yugoslavia, es una guerra étnica muy, muy trágica que sufre un montón de gente. Son serbos contra eslavos, eslavos contra católicos y también musulmanes, ¿no? Hay muchos musulmanes en la zona, ¿no? Sí. Entonces, es también muy interesante pensar así como, pues siempre se tiene esta idea de que la Unión Soviética siempre así fue pura pinche represión, ¿no? Sí. Y todo el mundo vivía La en la maldad. oscuridad y la maldad, ¿no? Pero también pues está interesante darle la vuelta a eso y pensar, pues por qué en los 70, 80 años que que estuvo la Unión Soviética, pues todas esas zonas no tuvieron guerras, ¿no? Sí, no. O sea, de una u otra forma eran zonas pacíficas. Más allá de la represión que podamos decir que tuvo la Unión Soviética o que no tuvo, que sí tuvo, que sí también es importante recalcarlo, pero también es importante ver que esas zonas eran zonas pacíficas, que estaban en sus divisiones étnicas y étnicamente tenían como un equilibrio, ¿no?
Entonces es interesante eso que dice Osvaldo de cómo a partir de la caída de la Unión Soviética, también todos estos países alrededor, todas estas repúblicas soviéticas, empiezan a un proceso nuevo como de reintegración al bando capitalista, ¿no? Sí, sí, hay que tener en cuenta que aquí todo es capitalismo, ¿no? O sea, Sí. porque en los medios de comunicación todo el tiempo es el comunista de Putin, ¿no? Ah, Y sí. Ese Biden es el siempre menos que quiere- comunista de la vida. Sí, exacto. Y de hecho su discurso de guerra es anticomunista, ¿no? Sí, sí. Ajá. Y Biden en el discurso de respuesta miente diciendo que, ay, no, es que Putin quiere restablecer la Unión Soviética. Sí, es como No, un para discurso. nada. Y la derecha cree que Putin es el nuevo dirigente comunista y la ultraizquierda cree que es el nuevo nazi, el nuevo Hitler. Ajá, ¿No? Hay una disputa que no deja ver al verdadero Putin, al Exacto, verdadero ajá. estatista Ajá. y los verdaderos problemas que hay detrás, ¿no? Sí. Pero yo tengo una duda. Todos estos problemas que vienen después de la caída de la Unión Soviética en estos países y un poco la balcanización que se da y todo, ¿es consecuencia de la ruptura de la Unión Soviética o es algo que se venía arrastrando con la Unión Soviética, pero que lo contenía la Unión Soviética y que lo disgrega o que se genera cuando se cae la Unión Soviética? O sea, es mi duda. ¿Es algo que se venía arrastrando o es algo que surge precisamente en ese momento? Pues sí, yo también tengo algo así como de duda, porque el mismo Putin en su discurso dice, no, el creador de Ucrania es Lenin, porque él dividió las fronteras de la Unión Soviética y él creó las naciones, ¿no? Porque antes de la revolución era solo Rusia, un imperio ruso, ¿no? Entonces, él da a entender como que ese es el origen del mal, por así decirlo, que hay que volver a corregir, ¿no? Pero no, o sea, dentro del socialismo, más que nada en el momento de esplendor, o donde estaba mejor, vivían mejor en armonía o en más, o no en armonía, pero mejor, se llevaban mejor las nacionalidades Sí. ahí, ¿no? Y de hecho es por eso, ¿no? Es porque daban espacio a las identidades nacionales de cada quien, ¿no? Entonces, pero eso es un punto débil que es en parte que aprovechó Estados Unidos y que desde los años 70, 80 fue metiendo ideología nacionalista, fue metiendo mafia, fue metiendo divisiones, ¿no? Que las aprendieron de los nazis, ¿no? Los nazis cuando invadieron la Unión Soviética, sabían que el punto débil para la Unión Soviética era fomentar el nacionalismo Sí, lo y nacionalismo. fragmentarla, ¿no? Ujú. Y de hecho por eso mismo en Ucrania es tan fuerte el nazismo, ¿no? Porque hubo elementos que apoyaron a Hitler, como Stefan Bandera, que es el héroe máximo de la Ucrania de hoy, y que es tal cual es un fascista, ¿no? Sí. Y él es un colaboracionista de los nazis, que hasta los mismos nazis que lo terminaron desechando, ¿no? Pero él sí generó una especie de ideología que fue retomada por los años 90, en los años 90, por darle una identidad a Ucrania que se estaba formando, ¿no? Entonces, bueno, después vamos a ver como la nueva Ucrania que tiene. Pero yo creo que más bien el conflicto de naciones se hace en los 90s para destruir la Unión Soviética. No viene de Lenin, ¿no? O sea ¿no? que esos nacionalismos sí o sea, no surgen, pues se fortalecen en los 90s. Sí, Sí, ajá, Después exacto. en el 91. Sí, ¿no? Yo también considero que es eso ahí. Tal vez le dio como un origen formal Lenin al dividirlo las fronteras, pero no tenía esa naturaleza chauvinista y Sí. así como la vemos. Y eso también es como importante de ver cómo justo estas ex repúblicas soviéticas, cómo este nacionalismo realmente se convierte en un nacionalismo de derechas, ¿no? O sea, es como un pues nacionalismo desfasado, digamos pensándolo como en el relato histórico tradicional de que los nacionalismos pues surgen más en el siglo XIX y todo esto, ¿no? Y como que en los años 90 como que todas estas ex repúblicas soviéticas empiezan con este ultranacionalismo, pero más tirado hacia la derecha, ¿no? Y justo no es casual que en todas estas zonas pues de las exrepúblicas es donde más nazismo hay actualmente, Sí, ¿no? sí, es sí. donde más se ha Y derechizado también se usa con la religión, o sea, hasta el Ujú. Papa en los años 90 y todo eso, o sea, apoyaba todas esas movilizaciones, ¿no? Y ya sabes como en Polonia con todo esto de... Sí. Ahorita es la nación que más soporta o más apoya A Ucrania. a Ucrania, ¿no? Ajá. Es la que le están indicando como cuál es la línea que debe estar siguiendo, ¿no? Pero ahí viene de todos los años 90 de cómo destruyeron la Unión Soviética. Y es que no es casual que esa zona se haya pasado de pertenecer a un régimen socialista, de pronto a pasar a parecer que ideológicamente la completamente gran parte de la distinto, ¿no? población, o una sección importante de la población, se conecta con ideologías de ultraderecha, ¿no? Sí. O sea, y parece que fue ahí una cosa metida desde fuera por conveniencia, ¿no? O sea, como que fue una forma también de debilitar
a Rusia, ¿no? Ujú. Sí, Sí. es muy interesante. Ujú. Sí, justo como que eso se agudiza más en Ucrania, ¿no? O sea, como que Ucrania es específicamente importante en esa zona, no solo por sus fronteras y su geoestrategia, sino también porque el nacionalismo de derechas ahí tuvo como más arraigo, ¿no? También en Croacia, ¿no? Y en algunos otros puntos, pero Ucrania particularmente sí tiene como esta visión de que, Sí, o sea, la guerra de Yugoslavia, justo lo que ajá, acabas de decir, ¿no? sí, Bueno, ultraderechistas por diferente etnia se peleaban ajá, contra otros. O sea, antes habían sido la misma nación y ya eran completamente Etnias ahora. etnias etnias, ahora, ajá, exacto. Meten etnias el rollo de nacionalistas. étnico en vez de nacional. Sí, exacto. Ujú. Y entonces con Ucrania pasa todavía eso, ¿no? Y se agudiza más. Y entonces, por ejemplo, están también las famosas revoluciones de colores, ¿no? Sí. Que también Ucrania es como un epicentro de estas Sí, eso ya revoluciones, es ¿no? hasta el 2014. Ajá. Pero lo que podemos ver en la destrucción de Yugoslavia, que es muy importante aquí, es la participación de la OTAN. Ujú. Porque la OTAN ya ves que a veces entra directamente y a veces las financia solo como por mercenarios o Ajá. por indirectamente, ¿no? Y en la OTAN, en la guerra de Yugoslavia sí bombardeó, ¿no? Sí. Bombardeó hasta la capital, Belgrado. Y está muy curioso, hay un dato muy curioso ahí, porque en esos bombardeos de la OTAN, bombardea la embajada de China, ¿no? O sea, Oh, o no sea, lo sabía. trata de provocar A China. China. hasta la misma China para ver si se mete y de una vez Y que lo sabía en ese momento en ese, débil, ¿no? ajá, Ajá. exacto, No o sea, sabía es una proyección, ¿no? Ya que ya tienen de muchos años. Pero pues en ese momento China era muy débil, ¿no? O sea, ahorita, en ese momento hizo bien no meterse China, pero o sea, todo lo tienen como calculado de qué enemigos todavía no sé. O sea, es una guerra fría que en parte acabó y en parte continúa, ¿no? Es muy curioso eso, ¿no? O Pero es sea, lo que se va a preguntar, pues se supone que la OTAN es esta agrupación creada básicamente por Estados Unidos para combatir el comunismo, o sí, particularmente a exacto. Rusia. Pero ¿qué fines o busca con ya una vez que cae pues Rusia? O sea, bueno, la Unión Soviética, o sea, ¿qué fines busca geopolíticamente hablando si ya el rival principal, Pues balcanizar todo Rusia, pero ¿para qué? O sea, pues ¿para todos qué los si, recursos si naturales. Rusia ya pasó al bando capitalista? No, pero lo Ajá. que importa ya es colonizar. O sea, ya la tiene como en el mismo campo, pero ya es un rollo de competencia imperialista. Y ya necesitan hacerse de sus recursos, porque sabes que Rusia tiene los recursos de minerales De gas. y de la tierra fértil, de gas, de petróleo. O sea, tienen un montonal de cosas, ¿no? Entonces, esa es la justificación que usan, de hecho, los rusos actualmente, ¿no? Que dicen, no, es que a ellos no les bastó con la que destruyeron la Unión Soviética, vienen por nosotros también, ¿no? Ujú. Porque eso lo vieron en los años 90. O sea, en los años 90 tenía el títere de Yeltsin, que era totalmente pro gringo, Y y él pro estaba, borracheras. sí, pro el alcohólico ese Su tío que y era, este. que era amigo de Clinton y que no sé qué Ajá. Sí, tantas horrible, cosas. sujeto Sí, era horripilante. horrible. Sujeto Y ese tipo horripilante. estaba balcanizando tal cual Rusia, ¿no? Tenían la CIA metidos por todos lados. Entonces, en el año 2000, pues cambia todo eso con Putin, cuando llega Putin, y lo hacen como de emergencia, como que llegan como para parar ese sometimiento, ¿no? Pero no quiere decir que llegan a reconstruir el socialismo, ¿no? Es el mismo partido, de hecho Rusia Unida es el mismo partido de Yeltsin y Putin. Sí, yo también creo que la OTAN, como esta organización que sabemos todos que pues la dirige principalmente Estados Unidos, pues sí también representa un poco como esta vertiente de reproducción del capital a través de la guerra, ¿no? Y a través como de la reproducción de las armas y todas estas como ventas así gigantescas, ¿no? De nuevas tecnologías. Yo creo que la OTAN no solo es como, bueno, su objetivo principal pues era ¿no? Como paliar así que no se extendiera el comunismo, ¿no? Pero yo creo que ya después de los años 90, la OTAN principalmente como que adquiere, principalmente como una especie de papel como de policía de Europa Sí. y al mismo tiempo como de, ¿cómo decirlo? Pues sí, como un sargento militar, ¿no? Que te está así todo el tiempo como cuadrando, ¿no? O sea, como que es para tener también a Europa así un poco como, pues sí, sometida, Para ¿no? O sea, para vigilarla, vigilancia, ajá. Es para que al final marcarle sí sus límites, ¿no? Ajá. ¿Con quién puedes negociar, con quién no? Sí. parece primer mundo de Europa, pero ahorita es lo que se ha visto mucho es que se ha sido una colonia Sí, de Estados Sí, Unidos. de Estados Unidos, gringa, ¿no? así En ya en bien el siglo cañón. XX ya es así Sí, como... sí. Tal cual, se O sea, ve. después de la Segunda Guerra Mundial ya es Sí, ya es así, colonia. colonia de... Sí, sí, Y sí. pero es muy raro el papel ahí de Alemania, porque al mismo tiempo es una nación imperialista a medias, porque es la nación que domina a Francia, a Italia, a España, o sea, las que están dentro de la Unión Europea, todos obedecen a Alemania, Ajá. y Alemania obedece a Estados Unidos. Es Sí, como sí, una no cadena sabía. de mando ahí rara, Ajá. pero que usa Alemania para explotar a los pequeños de la Unión Europea, ¿no? Para sacarles, o sea, Sí. y eso está muy curioso porque
en otros análisis se ha visto mucho de que realmente Alemania está usando o aprovechando el poder de la OTAN que tiene detrás para hacer un proyecto también europeísta, ¿no? O sea, para dominar, para hacer con lo que hizo Hitler, ¿no? Dominar todo Europa Europa. y con el paraguas de la OTAN. Sí, porque es curioso ahí, por ejemplo, Merkel, como en momentos jugó muy curioso Merkel con unos acercamientos raros con Putin, ¿no? A mí se me hacía como Sí, curioso sí. también como que estaba ahí viendo, como midiendo, yo sentía que estaba sintiendo el terreno ahí esta Merkel, ¿no? Bueno, que sí estaba muy extraño. Yo de Pero pronto duró sentí que años el, eso. que el acercamiento con Putin era hasta profundo. Sí, no, Ajá. sí, es que decían que hasta acercamiento personal, que porque Ajá. ella hablaba ruso y él hablaba alemán. Ajá, Ajá. sí, porque los dos son Entonces, como de dependencia de... Y los dos vivieron del lado del bloque soviético. Ajá. Ajá. Entonces, conocían como bien esa lógica, esos pensamientos y todo. Y yo creo que ahí Alemania estaba en el rollo de equilibrar, hacer contrapesos, ¿no? De que soy sometida a Estados Unidos, pero pues para ir poco a poco librándome de eso, pues voy haciendo tratos comerciales con Rusia, ¿no? Por eso estaba lo del gasoducto, el Nord Stream 2 y el 1 y todo eso. Pero ahora ya hacemos un rompimiento, o sea, ya es totalmente desconexión de Rusia y hacer nuestro propio proyecto, ¿no? Sí. Y pero diciendo que ahora los va a someter a Europa, el rompimiento con Rusia los va a someter más, Ajá. a ser más Sí. colonia gringa De todavía. gringa, ¿no? Ajá, Sí. eso sí. Y ya que ya dijeron, no, pues ya no va a haber Nord Stream 2, pues ya si ya somos colonia gringa, pues ya darlo todo ahí. O sea, es como algo así, ¿no? Ya, Sí. hacer rusófobos al extremo, hacer desconexión de cualquier proyecto económico que tuviéramos con ellos, hacer como una especie de guerra fría 2.0, ¿no? Ajá. Sí, también es importante que creo que igual históricamente hablando, pues Europa siempre ha tenido una visión muy negativa de Rusia, ¿no? Sí. O sea, si uno revisa, por ejemplo, los mapas del siglo XIX, la representación de Rusia siempre es así como un güey todo bárbaro, Sí, como animal. como así, animal, sí. ajá, como entre gorilesco, así. Sí. Entonces siempre Rusia como que dentro de la misma Europa siempre se la ha visto como la relegada, ¿no? Hasta Oiga. muchos decían que eran como que ni eran europeos, Sí, ¿no? Que como eran la asiáticos, periferia. la periferia. La ¿no? periferia Ajá. de Europa, ¿no? Ajá, los menos blancos. Y ahora hasta los medios de comunicación dicen, es que es Europa contra Rusia. A ver, Rusia es Europa también. O sea, Sí, es una ajá. guerra europea. Pero hecho, ellos la como no parte- están en la Unión Europea, ajá. De hecho, la parte más habitada de Rusia es la parte Europea, ajá. Sí, exacto, como que ya adoctrinan de esa manera, ¿no? Como para justificar de que tenemos una identidad distinta a la otra. Ajá. Pero los rusos también son europeos, ¿no? O sea, Sí. y siempre, que de hecho como que siempre han querido ser mucho más europeos, pero no los dejan. Sí. Y Sí. siempre fue el peligro Rusia también, ¿no? Como que siempre se le tuvo el miedo a Rusia, Ajá. como de que su crecimiento imperial se extendiera más hacia Europa, ¿no? Sí, Eso como es- que sí, está sí, la sí. fobia de que fuera hasta Ajá. España, ¿no? Ajá. Sí, Y y por- sigue siendo ese el miedo, ¿no? Sí, Esa sí. parece que sigue siendo el miedo, que no sé si ustedes vean si es un plan de Rusia Como después de a fondo de Y por eso expandirse. le agradecen tanto a Estados Unidos, ¿no? Entre comillas, que ¿no? frene así Porque es los- como el protector de Europa, Ajá. ¿no? Qué De los tontería. bárbaros. Sí, qué tontería. Sí, igual justo es el mismo discurso desde la Guerra Fría, ¿no? O sea, es igual, en la Guerra Fría era impedir que se expandiera el comunismo, ¿no? Sí. Que como que más repúblicas se volvieran comunistas, ¿no? Y también era un poco lo mismo, ¿no? Como frenar a toda costa a los planes así rusos, ¿no? Ujú. Que en algún momento Pero pues, eso hay que verlo así como dentro de la globalización y Ajá. dentro de la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Sí. Que estábamos viendo así como en el punto inicial de antecedentes y que en los años 90 no tenía ninguna especie de contrapeso militar, ¿no? O sea, en los años 90 era un poder extremo de Estados Unidos de que nadie... No, y nadie- Rusia en los 90 pues estaba completamente sometida. Sí, y Rusia no acababa de- apenas si sí. podía Sí. no estaba sometida por completo. Estaba en crisis. China Estaba en crisis. y China estaba apenas creciendo, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, ahí hay algo que, de hecho, Chomsky lo menciona en su último estudio, ¿sí? sobre, Sobre Ucrania y que dice la doctrina Clinton. Ujú. Y y dice que es una cosa que en los años 90 que era que no existían para Estados Unidos las leyes internacionales que ahora se les acusan a Rusia, ¿no? Y que podía ser cualquier medida militar en Hacer y cualquier parte deshacer, del ¿no? mundo, ¿no? Mm. Entonces eso se acabó y eso realmente es lo que estamos viviendo, ¿no? Que se acabó esas Para mí cosas. lo que da curiosidad es en qué momento, porque yo tenía como que siempre tuve la idea hasta hace pocos años de que Rusia estaba muy sometido a la dinámica capitalista global de norteamericana, ¿no? Ajá. Y de pronto en qué momento se desarrolló tanto Rusia como para poderle hacer frente a una potencia como Estados Unidos o, bueno, la OTAN o Europa.
Yo creo que ahí sí tiene que ver un poco también la entrada justo de Putin y como el lapso de los años 90, que es toda esta crisis de que se tienen que volver a reintegrar al bando capitalista y que su moneda no valía ni un pinche Los rublos. los rublos, ¿no? Hasta hay un capítulo muy divertido de los Simpsons que dice, ay, mi rublo ya vale nada. Sí, fue una crisis tremenda en los años Sí. 90. Despedazaron el país así. Pues sí. Vendieron todo. Y Pues ahí es que se crearon tal los cual se oligarcas. despedazó un país, ¿no? Que fue Sí. la Unión Soviética, o sea, eso Y, también... y lo chuparon todos Ajá. los recursos, siento ya. Sí, como Sí. que absorbió todo, ¿no? Y como que eso también casi nunca se piensa, o como que nada más se piensa así de, la Unión Soviética, el monstruo horrible de siempre, ¿no? Pero como que uno nunca se para a pensar realmente en la gente, en los civiles, en los hombres y en las mujeres que vivían en la Unión Soviética, y que sí fue un trauma para ellos Sí, realmente. Y o es sea, que los ucranianos y los rusos eran soviéticos. eran ¿no? soviéticos los dos. O sea, era una nacionalidad que los unía. La nacionalidad. La nacionalidad soviética, ¿no? Y ahora les rompieron, les destruyeron ese país que era la unidad. Y ahora es, yo soy el ruso y merezco mandarte y dominarte porque tú eres mi esfera de influencia, ¿no? Entonces, se creó toda esta como competencia imperial. Porque está la discusión de si la Unión Soviética era imperialista o no, ¿no? Pero lo que sí queda claro es que ahora ya hay potencialidad o ello imperialismo de Rusia, ¿no? Entonces, no sé si sea, no sé qué tan diferente era en la Unión Soviética de que si era imperialismo o no era imperialismo en la Unión Soviética, ¿no? O sea, porque yo he leído muchas veces que Moscú, en la Unión Soviética, funcionaba de la forma inversa que los imperios normales, ¿no? Porque daban recursos a las otras capitales. Y en cambio un imperio Chupa, o una ¿no? chupa de sus A colonias. las colonias. Y van para la metrópolis, que sería Moscú. Pero en la Unión Soviética no, ocurría al revés. De hecho, hasta la RDA... Cuba es un buen ejemplo. Cuba. Cuba les compraba todo a precio súper, o sea, y es un imperio extraño en ese sentido, ¿no? O sea, daba como a los demás y se empobrecía a sí mismo, o sea, era muy extraño. Pero no sé, eso en ese sentido no lo haría imperialista. Sí, Pero no. se metió a Afganistán. Ajá, se metió a Afganistán. Ujú. No, esa es una discusión aparte. Sí, pero no, está esa discusión está pesada, pero en ese sentido, si consideramos a Rusia a la actualidad como imperio, o no, depende, pero en qué me causa mucha curiosidad, en qué momento lo dejaron crecer tanto como para convertirse en un problema. O sea, Yo ¿en creo qué que son momento en la lo- década de los 2000. ¿Y por qué lo dejaron? No, ¿Lo pero es que- olvidaron o qué? No, yo no. O siempre estuvo, o bueno, yo siento que sí Yo un creo que poco, no lo han ¿por dejado qué crecer. no lo frenó? No, yo creo que ese, sí, se ve que ¿Por qué no la- Yo creo que al contrario, es que no lo han dejado crecer y por eso se está desesperando de esa manera. Tal vez sí, como tiene una Ajá, potencia y cada vez militar lo ahogan. fuerte, Ajá. puede hacer frente. ¿Y cosas tú crees que otras sí? no pueden. ¿Por qué la OTAN no los destruyó? Sí, bueno, Adrián, no porque lo desee, pero se me hace muy raro porque no lo acabó antes la OTAN. ¿no? Sí. Pero ahí sí siento que tiene que ver que militarmente siempre estuvo súper... Pesado, ¿no? Ajá, Pues sí, ajá. también. Se modernizó militarmente, pero económicamente está todo mal. O sea, mal creo que tiene No. el PIB de Italia o menos o Sí, algo tiene así. No, pero, o sea, también tuvo su auge, así como su despertar económico. Y Entonces- con las alianzas de China. Sí. También. Pero no Sí. es tal cual, o sea, está muy alejado de lo que era la Unión Soviética en su No es PIB. un primer mundo así, nada, no, así no. Y lo que está al nivel de antes es lo militar. Ajá. lo Y eso militar, hace ¿no? que sea como que tenga soberanía, por así decirlo. Sí, y sobre todo lo nuclear, ¿no? Lo nuclear, Ajá, nuclear. es como que el que hacen que La carta se abajo. frene un poco la OTAN seguramente Ajá. desde hace tiempo. Sí, pero sí. ¿tú por qué le quieres destruir No, A Rusia. a Rusia no. O sea, ¿tú No, crees para que ya nada. cómo no detuvieron a Putin antes? O sea, Pues me parece extraño, o sea, ¿por qué no se le detuvo antes? Así? La OTAN no que yo lo desee, pero... yo creo parece que ahí extraño. estuvo de que, pues lo tuvo difícil Rusia bien cañón, o sea, tuvo que ceder muchas cosas, pero Alemania, justo quería como tener un proyecto compartido con Rusia, ¿no? Porque Europa depende de los recursos naturales de Rusia. De y- Rusia. Sí, bien caño. Ujú. Entonces ahí había algo así como que hay que vivir en paz y con proyectos. Pero por debajo del agua nos estamos expandiendo poco a poco hacia Ajá. ti militarmente. O sea, y no se detenía. Y Putin les decía, a ver, tenemos proyectos compartidos, ¿por qué siguen teniendo una alianza militar? Y contra cercándome, nosotros? ¿no? Y Ajá. cercándome, ajá. Eso era lo contradictorio. Y ya ganó llegó- una parte. Y ya llegó el punto en el que ya tocaron como estos lugares que particularmente Rusia no quería que tocaran. Ajá. Que era, bueno, Georgia, no sé qué, ¿fue en el 2014 o cuándo fue? 2008, creo. 2008, ¿no? 2008. Sí, 2008. Y Ucrania, ¿no? Que sí son como las partes que Rusia sí tenía muy, muy cuidado de que no se les
se incorporaran a la OTAN, no quería que se incorporaran a la OTAN. Ajá. Sí, porque pues son países vecinos completamente. Es como si a Estados Unidos le pusieran en Tijuana. Sí, 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 sí. ¿no? Sí, porque una cosa era haber agregado a Alemania, a Polonia, a todos esos, y a los chiquitos estos, ¿cómo les dicen? Ay, no me acuerdo. Letonia y Estonia. Estonia. Y pero esos no son los vecinos, o sea, no son los vecinos directos. Y aparte en Ucrania está bien ojéis la cosa, porque realmente Kiev eran un vínculo muy directo con Moscú, ¿no? O sea, De hecho no están muy históricamente. lejos, ¿no? O sea, están bien cerca, ¿no? Entonces, tiene la misma identidad de cristiano ortodoxo, tiene, o sea, pero no sé qué onda que ahora hay una división ultranacionalista que está fomentada desde afuera y que ha hecho no poder ni siquiera tener buenas unas relaciones como neutrales, no, anti-rusas, ¿no? Sí. Sí, rusos, ajá. Sí, y siento que hasta que eso se ha fortalecido desde fuera y yo no me acuerdo ya de dónde lo leí, dónde lo escuché, que hasta un tipo decía que ideológicamente ya se estaba creando antes de este conflicto un intento como de crear de anti-Rusia en las series, por ejemplo, en Stranger Things, ¿no se acuerdan? Ah, Hay sí, cosas anti-Rusia o también está en Chernobyl. Sí, esa serie también. Que es una cosa así históricamente imprecisa, muy imprecisa, y además sí trae una cosa así como antirrusa, ¿no? Antirrusa ya estaba construido como... Es que están pasando como de lo antisoviético, A lo están antirruso, ¿no? revitalizando lo anticomunista y ya lo están haciendo igual que lo antirruso, ¿no? O sea, Lo están asemejando asociando. Lo están asociando, ajá. Sí, Sí. como que también por un lado está así como la relación de, los rusos son así, esos como invasores y bárbaros y comunistas aparte, ¿no? Sí. Son así como Todo lo malo. todo lo malo Todo del lo mundo. malo. Pero también está importante ver cómo justo esto que decía Osvaldo, de cómo pues las identidades étnicas y nacionales de estos países pues están muy entrelazadas entre sí mismos, ¿no? Porque estamos hablando de países que son muy pequeños y que siempre han tenido una relación muy estrecha con Rusia, ¿no? Que igual históricamente pues había sido como la capital del imperio, ¿no? Sí. Y eso también afecta mucho, ¿no? Porque justo no es que solo sea así una cuestión de nacionalismo intenso, sino que hay muchos rusos viviendo en estos países, ¿no? Exacto, Por porque rusoparlantes. el mismo Putin lo ha dicho varias Ajá. veces, ¿no? Cayó la Unión Soviética y muchas personas amanecieron al otro día en otro país. Sí. O sea, de la noche para la otra mañana ya no existía. El regalito de Santa Ya estaban Claus. viviendo en otro lado. Sí, me recuerda como a la cosa de los soviéticos que de pronto cayó la URSS y eran astronautas y estaban en el espacio sí. y de pronto Ya ya no no tenían eran, así, ya no tenían sí. nacionalidad, ¿no? Oye, pero ahí Parece algo está, parecido. ahí está el proyecto de Putin de recuperar esos rusos o algo así, y que de ahí se agarran para decir que es un Hitler 2, que ya es que Hitler quería Más unir espacio vital, ¿no? el espacio Alemania. vital, Ajá. pero A los para germapa- todos a los germanoparlantes, y por ajá. eso Checoslovaquia, y quería irse expandiendo porque decían, no, ahí viven muchos alemanes, y no sé qué. Y en parte en ese rollo ideológico sí tiene un poco de No, pues se parecen. coherencia, O sea, sí. sí. Y de hecho Putin tiene ese proyecto ideológico de que toda Rusia está muy curioso, está muy raro cómo usa el martillo y la hoz para todas las cosas simbólicas históricas, como diciendo, no, hay cosas buenas en la Unión Soviética, pero solamente las de militares, ¿no? Ajá. Y las que ganaron a los nazis. Ajá. Pero ellos realmente la ideología de toda la nación es la cristianismo ortodoxo y son súper conservadores en todos lados, ahí en Rusia. Y pues sí hay una decadencia así tremenda, ¿no? Sí, ideológicamente. Sí, o sea, las nuevas generaciones rusas también son súper consumistas, o sea, se han perdido totalmente una desconexión de valores con la Unión Soviética, ¿no? Sí, me encanta. Y su proyecto es paneslavo, ¿no? Del Putin. Paneslavo. El paneslavo que se parece mucho al de la Primera Guerra Mundial, de los zares y todo. Sí, pues sí, también está muy interesante. Sé que insistimos mucho en esto, pero pues sí está importante ver también cómo la propia Rusia está releyendo su historia, ¿no? Y cómo, qué parte o qué papel le está dando a la Unión Soviética, ¿no? Y como que más bien es ese papel de que, la Unión Soviética fue chida porque fue potencia militar, ¿no? Ajá. No porque fueran comunistas, Sí, ¿no? eso es lo porque que fueran... no quieren, ¿no? Ajá, eso es lo que no quieren, ¿no? O sea, no hay ninguna como punto de unión ideológico. Así de, como no sé, como que eso es muy interesante ver cómo piensan ellos su propia historia y su propio pasado comunista. Pues sí ha de ser fuerte, ¿no? Porque Pero- justo está este choque, ¿no? O sea, como que las nuevas generaciones Ajá. ya no se sienten identificados con ese pasado y sí lo ven así completamente relegado. Hasta siento que lo ven también un poco como la etapa bárbara, ¿no? Sí. Como una Una etapa etapa- así como de, pues sí, no sé.
como premoderna casi. Es que ahora ya hay muchos adultos, Ajá, al igual que ya no nacieron en la Unión Soviética. Pero ¿no? muchos de los adultos que vivieron en la Unión Soviética tienen un sentimiento de mucha nostalgia por la Unión Soviética, ¿no? Sí. Como que hay distintos testimonios de pronto de gente que dice que se vive mejor o que les alcanzaba para Sí. más artículos Y de hecho por eso necesidades Putin principales. usa su simbología comunista para Jalar a esas a generaciones, ¿no? anteriores, ajá. Oigan, pero entonces ahí también está importante ver, ese es el desarrollo, digamos, que ha tenido Rusia a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, ¿no? Pero Ucrania, ¿qué pedo con Ucrania? No, o sea, yo antes de Ucrania, yo quisiera poner el contexto de que cómo el apoyo chino tiene hacia Rusia como envalentonada, o no sé cómo decirlo. Y ya ven que China el año pasado celebró los 100 años del Partido Comunista. Sí, y no sé qué tanto. fiestón, güey. Entonces yo no sé qué No, ocurra man, hubiera dentro estado chido ir. Sí, ya. No sé qué ocurra dentro de Rusia al ver que un partido comunista que se ha inspirado en la Unión Soviética Ajá. tenga tanto éxito político, ¿no? O sea, tanto éxito para estabilizar una nación gigantesca, ¿no? Hay algo, Entonces- algo que dices ahorita que me estaba acordando y retomando igual lo que hace rato les comentaba de Yugoslavia, que eso, no me acuerdo si lo dice Joseph Fontana o no me acuerdo igual dónde lo leí, de que las primeras experiencias chinas con el comunismo de Mao tuvieron muy en cuenta la experiencia yugoslava, de que Yugoslavia tenía como esta idea de, pues como una especie de NEP, de que vivía, como que permitía cierto mercado, Sí, sí, pero mercado. regulado y controlado por el Estado, y al mismo tiempo sí tenía como relaciones un poco más abiertas con Occidente, y que eso lo estudiaron mucho los principales teóricos economistas chinos del comunismo. Y volvieron más Y- flexible ajá, el Tiene sistema. sentido para eso, que- ¿no? Ajá. Tiene mucho sentido. Sí, entonces que de hecho Tito y Mao, pues más o menos estaban ahí como medio amiguillos. Porque Ah. Tito y Stalin estaban medio peleados. Sí, estaban peleados. Ajá. Sí. Sí, porque Stalin como que ya veía que Tito se le andaba... Pues era muy cosmopolita Tito, ¿no? Y uno si lo ve, pues sale ahí que con la reina y tomándose fotos aquí con la banda de Occidente, ¿no? Pues eso, pues al mando Sí, andaba más del como Stalin, pues, andaba otro tipo de diplomacia. ajá, y como Y que es muy criticando similar mucho a a lo Stalin. que ahora está haciendo China. O sea, como que sí tienen esas bases, o sea, como que aprendieron muy bien de la experiencia yugoslava en lo económico y en esas como formas de Flexibilidad, ¿no? flexibilidad mercantil, pero al mismo tiempo como sí de regulación estatal. Pero y como todo de norma. los rusos en los 90s y en los 2000, los corruptos del Partido Comunista de ese tiempo decían, no, es que ya era irreformable. Ah, sí, Era irreformable la irreformable. Unión Soviética, tenía que caer, ya tenía Qué una... tontería. Sí, o sea, como dicen, ya cuadros del partido totalmente ya corruptos, ya, Sí, sin, ya. sin formación, ¿no? Y que ya esperaban la privatización para hacerse los nuevos oligarcas, ¿no? Pero eso China los fue como a darle una cachetada de que sí podían, porque China lo detuvo la destrucción del país, por así decirlo, con la plaza del Tiananmen, Ah, sí. que parecía que le estaban haciendo una revolución de colores y pararon en seco la revolución, ¿no? Y en cambio tenían a Gorbachev en la Unión Soviética, un traidor así tal cual que Sí. se iba con Margaret Thatcher y con Bush. y con Reagan y con Bush. Ajá. Ajá. Entonces, eso también es como de ver como que China tiene ahí como una especie de soporte a Rusia y que hace que tenga la posibilidad de hacer lo que está haciendo ahora, ¿no? O sea, sabe que no se va a quedar aislada por completo, ¿no? Sí, no, igual, por lo mismo como China es muy flexible en ese sentido, puede fácilmente negociar con Rusia Ujú. y por Rusia pues también le conviene mucho, es vecino, Ajá, o sea, son geográficamente es vecinos. vecino y es una potencia, bueno, es la principal potencia económica Ajá. y sí le da un respaldo frente a Estados Unidos económicamente hablando, ¿no? Porque muchos ven como que se puede acercar a Rusia hoy ahorita y y lo que están haciendo es acercarlo más al bloque chino, siento, o sea, no ideológicamente, porque creo que ahí sí están muy separados Rusia de China, pero sí económicamente le está acercando más a China esta situación de querer desde Sí. Occidente querer Ya bloquearla. quedaron unidos completamente, ¿no? La O va a sea, ser más dependiente, sí. Bueno, quién sabe, porque también están como presionando a China de que no, ya dile algo, como que ya frénealo, ¿no? O sea, no ves lo que está Pero haciendo. y dentro Amiga, de- date cuenta. Sí, sí. Y de hecho dentro de China hay como una cosa de que, bueno, como algunas especies de compañías también han querido esa cosa de como bloquear a medios rusos, también lo han estado haciendo algunas, pero como empresas chinas, ¿no? Ah, de empresas chinas. ¿no? Como que para seguir la ola de Occidente, pero creo que ya... Como bien. TikTok creo que lo hizo.
TikTok, que TikTok estaban. bloqueó a Rusia. Estaban bloqueando como medios rusos y Ah, no cosas así, manches. ajá. Pero yo creo que más bien se le están saliendo un poco de las manos. Ajá. Pero es que TikTok también ya está Seguro más el partido, o sea, eran decisiones autónomas del partido. Yo creo que sí. Seguro el yo partido creo dijo, que no, sí. aguanta. Aguanta. Sí, dijo, Aguanta, sí puede amigo, ser, sí aguanta. puede ser. Pero es pues, También lo que está como importante ver es que justo está esto, ¿no? O sea, de que pues Rusia y China tienen como este ligue y que los dos entran en esta teoría del mundo multipolar, ¿no? De que ya no es Estados Unidos el único que lleva la batuta en el poder, sino que ahora ya está China, Rusia, también Alemania, ¿no? así Pero pasamos de la de la hegemonía hegemonía global, de única la a lo polarización. multipolar, ¿no? Sí. Dicen ahora. Sí. Pero también está interesante ver cómo, pues ahí sí es una ultramovidaza de Estados Unidos, de justo, pues sí también meter cizaña todo el tiempo para que explotara esta guerra, Sí. debilitar a Rusia, pues económica, Estuvo bien políticamente. cabrón. A mí se me hizo muy cabrón Biden, muy cabrón. O sea, yo lo veía como un idiota, así completamente, es que ya se dormía. Pero haber logrado lo que hizo de hacer que Putin brincara a la guerra, que lo pueden tener una trampa, eso de Biden está bien cabrón. Sí. Entonces, Es como estos morros de secundaria que todo el tiempo te están ahí picando. sí, así. sí. ¿Ya viste lo que te dijo ese güey? Sí. Como el meme de cuando Malcolm y Rich van a pelear y está Dewey atrás diciendo, sí. ya pégale. Así es Sí, Biden. sí, güey. sí. No, y Sí. lo hizo muy, o sea, estuvo así durante Pero, meses. pero ¿ustedes qué creen que, o sea, porque a mí me parece que le puede salir muy mal a Biden esto? Porque lo acerca más Sí, a sí, Rusia, a claro. China. Pero, o sea, ¿qué creen que buscaba él favorablemente con este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania? Porque, o sea, ¿qué puede sacar él de favor de esto? Pues la hegemonía del gas, ¿no? O sea, la hegemonía Hacerse de vender. Europa. Ajá, hacerse O sea, de Europa ya... Ya lo tenía. No, estaba como en el... O ya lo vieron que... Estaba como en la disyuntiva de Sí, Europa. porque últimamente tiene estaba mucha- como en la disyuntiva, ¿no? Tiene mucho capital Sí. chino, tenía el proyecto del gasoducto gasoducto. Nord Stream 2 que, Ajá. Sí. que prácticamente decía, bueno, era el rollo de Estados Unidos, ¿no? Pero decía que va a depender y totalmente de Rusia a Europa y que podían apagar el gas y se van a quedar sin energía. Pero justamente va a pasar eso ahora, ¿no? Sí, Entonces, Ajá. exacto, como dices tú, el proyecto que tiene Biden todavía no se sabe si fue una victoria, porque a corto plazo sí es una victoria, ¿no? Pero a a plazo inmediato, ¿no? Sí, Ajá. sí, 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 a porque largo ya, plazo puede salirle muy mal, ¿no? porque a ya, largo pero plazo, ya sí. justificó A la todos. OTAN, A todas, porque ya ves sí, a que todo. con Trump era de que la OTAN está bien chafa, que ni paga lo que debe y que no sé qué tanto, no sé cuánto. Y ahora es así de que no, todos queremos estar con la OTAN y que nos va a proteger de Rusia y que no sé qué tanto. O sea, Es así, en ese sentido. y sí. todo el mundo, ay, está bien feo eso de que ves las noticias y todo el mundo así, de que hay que llevar armas, la guerra, o sea, hay un rollo de que se parece a la Primera Guerra Mundial, el espíritu de 1914, de que como que había mucha ideología de que ay, va a ser una guerra muy corta, es una guerra para el bien, sí. la guerra que va a acabar con todas. En todas las guerras. Ajá. Entonces está así todo el deseo militarista hacia el extremo y ahorita así está Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, Sí, pero es chistoso porque como que es un doble discurso, ¿no? O sea, por un lado sí están así como mandando armas y como y por el otro lado también están así como los liberales de blando y buen corazón todo el Sí, tiempo sí. así de, ay, pobrecita Ucrania. Sí. Alguien piensa Sí, en Ucrania. sí, sí. O sea, no, y- maestro, o sea, ponerse sí, las o sea, banderas en todos lados. y que Sí, no sé solo qué que tanto. observa nacionalismo. Ajá, y ¿no? ahí también está importante dividir, o sea, sí está, o sea, pues al final es una guerra, ¿no? Y lo que decíamos hace rato, pues es injustificable desde cualquier punto de Sí, vista. sí, Y sí. también, pues sí, va a haber, o ya más bien ya hay bajas civiles y así hay No, bajas pues, manches, se ve bien irreparables. brutal. O sea, esas cosas pues son así, como completamente horribles y desnenables. Ujú. Pero al mismo tiempo también, como que siempre está esta cosa de tomar el bando por Ucrania, que está como, pues sí, es lo que, como muchos memes han visto, ¿no? Así de que, hay así Palestina, Irán, Irak, todas estas invasiones que se han dado a lo largo del finales del siglo XX, a lo largo del siglo XXI, así todo el mundo le vale madre, y hasta que atacan así a un país que vale la pena, Sí. ay sí, ya todos los liberales saltan bien bonitos. Sí, no, como le que... sale su espíritu. No, Eso el me molesta racismo... mucho. Le sale sí, su humanismo, ¿no? Sí. No, Sí. apenas ayer o antier estaban saliendo en la BBC. La BBC es pura propaganda, sí. Ah, sí. Pero Es que decía horrible. que Winnie Pooh y... Fuera de Sí, lo sí, de sí. que... No, pero decían, ¿En China? el periodista de, Ajá. de la BBC ahí, no, es que esto es muy distinto a Siria y Afganistán. Aquí son gente de ojos azules. no Aquí Gente son blanca. Gente blanca, civilizada. Es que es europea. Es que son como es que nosotros. es europea, son Son como como nosotros. Ajá. Qué tontería. Y es ¿Alguien una, es puede una, es pensar una, en los es una blancos, por hipocresía favor? total, así es una hipocresía. O sea, los refugiados así están para que entre todos los que se pueda.
Y todos los que eran los sirios, los libios. Hasta así. cerrado. Ajá, Cerrados, están sí. cerrados. Y hasta apenas salió hace 2 días un político de España, el de Vox, el Abascal, decía, no, lo atacaron de decir algo así, ¿no? Y se defiende y dice, tiene razón, es que los otros son musulmanes, son adultos, eran terroristas. Ay, Nos güey. podían venir a hacer cualquier cosa, crimen. Aquí, en cambio, son gente con niños y mujeres y que no sé qué. Se O sea, gente justificando- guapa. Sí, casi, casi. O sea, y diciendo una cosa de racismo extremo, sí. Increíble, en serio, ha cambiado un montón Sí, se está la visión surgiendo en Europa toda esta Sí, idea como que- nacionalista, ¿no? Que puede desembocar en una se cosa medio destapó así facha. bien cañón, súper Sí. Sí, porque aparte es ultrafacho porque se hacen de la vista gorda con lo que pasa en Ucrania y y es totalmente justificar la guerra, ¿no? Guerra, y justificar el presupuesto armamentista justo después de una pandemia. O sea, todo el mundo está viendo que la sociedad está volviéndose más desigual y todo. ¿Y dónde va la inversión? A lo Sí. militar. Algo Sí. yo tengo, bueno, no sé, ahorita ya lo les cuento, hay una teoría que es muy curioso que inicie una guerra después de, bueno, todavía Ah, de está la en esta pandemia. crisis económica de la pandemia, ¿no? Cuando sabemos que el mercado gringo, una de sus bases principales, si no es que la principal, es la guerra, ¿no? La Ajá. industria de la Sí, guerra sí. es lo que lo mantiene económicamente funcional. Sí. Ujú. Y sabemos que para liberar las crisis a veces desemboca guerras, ¿no? Ujú. Para apropiarse de recursos, para abrir mercados. Y como curiosamente con esta pandemia hace que haya una guerra en ese espacio. Y militarmente no lleva tal cual hombres, pero sí lleva industria, sí lleva armamentos, sí. ¿no? Entonces seguro le va a beneficiar económicamente bastante No, y es que hay esta un, guerra. un sinfín de empresas que dependen de la guerra, ¿no? Ujú. Sí. Hasta las de mercenarios. Hasta mercenarios. Che, ¿no? Zelensky ahí pidiendo que vayan a ayudarle y ya dijeron, ya llegaron 16,000 personas de otros países a ayudarnos. Pero esos son mercenarios, o sea, Sí. mercenarios que justo, y de hecho está muy curioso porque se mezcla con yihadistas. Están llegando gente que luchó en Siria, que luchó para ayudar a Ucrania, que perdieron contra Rusia y ahora están como queriendo hacer su revancha en Ucrania. Es como Sí, sí, una sí. guerra civil española invertida, ¿no? Sí, Como las invertida, brigadas, exacto. las brigadas internacionales, pues ahora son brigadas pro Fachos, Ucrania, pro- de fachos. internacional fachas. fascista, güey. Internacional. Sí, está horrible, está horrible. No, Pero ahí qué lo torcido. pero ahí lo que me da miedo de caer en ese, o sea, que sí es real eso que está pasando, es que uno se haga pro bloque ruso. Ajá, por lo que Ruso es chino ¿no? sería, ¿no? A poner el sentido en la guerra, solo ruso, ¿no? Olviden a China. O sea, de que uno acabe justificando la invasión Ajá. china, Rusa. por acabar con el nazismo ucraniano. Sí, Entonces, ajá. pues es algo muy complejo, Sí. donde no hay como, es muy difícil, y siento que es lo que luego las redes sociales quieren hacerlo en buenos y malos, y a quién apoyo y a quién Ajá. no. Cuando a veces es muy difícil apoyar en, bueno, yo lo Sí, digo que se en vuelve como un título partido de personal. fútbol, que Sí, 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 sí. el Sí, equipo sí. de Putin y el equipo Ajá, de sí. Entonces hay Europeo. como mucha gente creo que en el discurso de apoyar a Rusia en la invasión, Mm. porque va a acabar con el nazismo. Y bueno, Ajá. puede acabar con eso, pero en ese sentido, hay que entender, o al menos desde mi punto de vista, de que Rusia y Putin no van a la guerra por acabar con los No, nazis, no. van a la guerra por intereses Sí, geopolíticos, ¿no? exacto. No van por acabar con nazis. O sea, Yo sí creo que van por acabar con Ucranianos. nazis. Ay, güey. Nazis. ¿Pero crees que es Ucrania- el sentido de su Ucro- guerra, acabar con ucranianos nazis? No, para nada. No es el No, no, principal. es una es la- justificación es una de las diplomática que da justificación, ese sí. güey, ¿no? Bueno, es que también es justificación y yo también creo que es algunos de los objetivos que tiene. Pero el objetivo principal es una guerra por el gas. Sí, una sí, guerra pero Rusia no va a energética. invadir cualquier país donde haya nazis. O sea, Sí, eso es lo que exacto. quiero decir, No, no o es su sea, postura. no, exacto. O sea, no es porque son los justicieros del mundo. No, no, ajá. no. Ajá, no son justicieros del mundo y No, vienen para a nada. destruir nazis porque hay... No. Van ahí porque hay un gobierno que es aliado a la OTAN y que ese gobierno estaba con ideología antirrusa nazi. O sea, ¿qué Sí, quiere decir? exacto. Que quieren destruir Rusia. Rusia. Sí, Exacto. son nazis antirrudos. o sea, De por hecho, eso- Ajá, son nazis siento que la Unión Europea que quiere poner a Ucrania como la nueva Rusia. Como la Rusia que se va a encargar, la Rusia buena, que se va a encargar de destruir la Rusia anticuada de Putin. Ajá, sí. Y por eso está fomentando el nazismo ucraniano, ¿no? Una identidad nacionalista que revierta la identidad nacionalista de Rusia, ¿no? Que esté contra esa. Entonces, en ese sentido es un peligro para la identidad nacional de Rusia. O sea, sí es uno de los objetivos secundarios. Digo, es un objetivo no principal, pero sí es uno de temer, por así decirlo. Sí. Pero es una jalada que digan, ay, no, es que es como los buenos contra los malos. No, No, eso sí. está- No. Sí, No, como porque decía Chomsky, no hay a quien irle ahí. ¿eh? No, Sí. sí, no, y ajá. eso sí es
ahí la posición china es la que sea la más correcta, la La verdad. más congruente. Porque es la más moderada, o sea, la que dice tal cual, se necesita hacer relaciones diplomáticas lo más pronto posible, negociaciones, Sí. acabar la guerra, no armar, y todo el tiempo critican a Polonia y a toda Alemania como, el rearme alemán, ¿no? O sea, ya empezó a abrir más empresas militaristas a Alemania y rompiendo las reglas de del final de la Segunda Guerra Sí. Mundial. ¿Y para qué? Para armar ucranianos nazis. Eso está muy peligroso, o sea, Alemania se reactiva militarmente para armar gente nazi, pero de Ucrania. O sea, es una cosa peligrosa, la verdad. Y no es Pero ahí China sí está mediando también por sus intereses. ¿No? China no le conviene ahorita. Una Porque guerra, si empieza una sí, guerra más escala. a mayor escala, China va a verse involucrado a fuerza. sí, y no le conviene, ¿no? Paz, Porque no para, es- para la economía que está creciendo China es lo Sí, paz. la no, paz. sí, Ajá. su política económica y geopolítica de China no va por la guerra, va por otro lado, ¿no? Por lo económico. Lo de la porque- ruta de la seda, Es la nueva ruta. la de nueva ruta de la sí. seda, pues Y el cinturón, no sé tiene cómo que le tener llaman. Que es un poco, la nueva ruta de la seda es un poco lo que estabas diciendo hace rato de la Unión Soviética, de cómo es el centro que manda dinero y manda Está recursos haciendo- como a Sí. sus satélites. es un imperio poco- extraño, Es ¿no? un imperio Porque- extraño. Porque el imperialismo estadounidense manda bases militares, deuda, Drogas. drogas, Sí. armas. O sea, Y aquí no, aquí abren mercado. y aquí Quiero hay el un mercado de mercado. infraestructura. A través de la inversión, ¿no? Sí, Después sí, sabremos si la extrae de vuelta a China o no, es lo que a mí me queda la duda, ¿no? Todavía sí va a extraer Sí, yo como creo que sí ha de sí. haber una cadena plus de valor hacia plus allá valor. o no, gigantesca pero también. Pero al mismo tiempo hace desarrollo. Sí es el progresismo de... Pues que en teoría podría ser como fáustico, ¿no? sí parece algo muy fáustico. No sé si sea pseudo fáustico, pero sí es fáustico en el sentido de que es desarrollo, pero a costa de un montón de cosas, ¿no? Sí. Sí. Sí, Y sí. desarrollo en países atrasados que al finalmente van a tener que pagar una deuda de alguna forma con China, ¿no? Sí. O retribuirlo de Sí, alguna terminan forma, ¿no? como debiéndole favores. recuerda que te hice un Ajá, sí, aeropuerto. mira, perro. Sí, o ideológicamente lo van a meter, ¿no? Porque China ha abierto universidades y... Sí, eso Ajá, también, sí. Pero China sí quiere la paz en ese sentido. Sí, porque, sí, sí. pero porque geopolíticamente le conviene la Que paz. la paz es redituable Para China, ni para Estados Unidos, Y- la paz no es no, no redituable. redituable. No, ya no. Oigan, y con todo el apoyo del armamento y dinero que está recibiendo el gobierno de Zelensky, ¿creen que la guerra económica entre la OTAN y la Rusia, bueno, o sea, entre la OTAN y Rusia en la invasión a Ucrania por parte del Kremlin desemboca en algo más denso? A ver, otra vez, ¿cómo? Ya no... Sí, yo sí creo que sí, Sí, yo porque, también bueno, creo que es sí. probable. Es que dice, o sea, lo que yo entendí de la pregunta es que si con todo el apoyo militar que recibe Zelensky, valimos madre, se güey. puede extender la guerra. Pues Ah, sí, una pues sí, tercera- ¿eh? sí, Yo yo creo también que siento que sí se No puede sé si se acuerdan, al primer día casi que empezó la guerra, la estábamos platicando nosotros y creíamos que iba a ser una guerra relámpago, ¿se Ajá. acuerdan? Así, Sí, yo imaginaba fallaron, una semana, unos días y ya... En corto. Sí, así bien rápido iban a... Sí, quirúrgico, es que lo habían Sí, dicho como iban a sacar a quirúrgico. Zelensky, iban a apoderarse del poder, Ya cayeron iban a en la trampa. negociar, Sí. y ya no sé. Y es que aparte también pero- cuando inició la invasión rusa, pues inició en las repúblicas, ¿no? Separatistas de Ucrania, ¿no? En la región del Donbass. Ajá. Y que al principio se había anunciado como el apoyo nada más a esas dos repúblicas, ¿no? Lo cual también es bastante extraño porque llevaban 8 años así tratando de independizar. Bueno, Sí, no dicen eso, ¿no? autónomas, De- ajá. Casi nos mencionan que era una guerra civil de 8 años. Ajá, de hecho, Así y eso que- también me molesta mucho de los blandos liberales de buen corazón, Ujú. de que ahora sí, ay, pobrecita Ucrania, pero nadie dice que ya llevan 8 años de guerra civil Sí, sí, entre sí. los propios ucranianos, Sí, ¿no? y matando Y una guerra civil rusos- horrible. Una guerra civil rusoparlantes. fea, ajá, y Sí, matando sí, sí. Sí, rusoparlantes. de forma fea, ¿no? O sea, a los comunistas cortarnos de las Ah, cabezas. Es que sí, son los sí, nazis, sí, son sí. el batallón Azov. Es que no hemos mencionado algo muy importante del origen de esta Ucrania, que es en el Ajá, el 2014, origen, ajá. en un golpe de estado, Ah, que le dicen el Euromaidán, El euro. y que la verdad está totalmente financiado por Estados Unidos. Lo hemos repetido en muchos lados, que la subsecretaria de Estado de Estados Unidos fue John McCain, y financió a todos esos tipos, y hasta había francotiradores matando policías ucranianos para hacer Como más agitar desatar el todo. caos, ¿no? Y se hizo una cosa horrible, murieron un montón y todo, y ahí entraron sector derecho, ¿no? Sector derecho es un partido político. Ah, también- los de que tienen una bandera como de huelga, ¿no? De sí, roja esos, blanca, ajá, roja esos negra, ajá. dirigieron el Maidan, y Sí. luego cuando ganaron, cuando hicieron que corrieran al presidente. Que de hecho hay un documental en Netflix que les lava la cara Sí, a esos güeyes, sí, ¿no? sí, sí. Así, ay, estamos Eso, luchando por la libertad. eso es muy cabrón porque han estado maquillando El nazismo. el Ajá, nazismo en nazismo, Ucrania, sí. bien cañón. Como que forma estamos exterior. viviendo una especie de reboot de un nazismo light,
en el sentido de que no hay un Führer así, o todavía Sí. no es un movimiento, digamos, de masas. Exacto, así. es un nazismo controlado Un de nazismo, los sí, anglosajones. ajá. Y Hitler era un nazismo Descontrolado, Así, porque descontrolado, siempre el nazismo, siempre y cuando sea bajo sus condiciones, Pero también- les conviene, exacto, Pero ajá. también ahora el nazismo o el neofascismo es muy, bueno, es mucho más peligroso, bueno, no mucho, bueno, es otro distinto tipo de peligrosidad, porque como que es más, o sea, ya no es como fascismo así descarado, como abiertamente, como casi antihumano, ¿no? Sino que más bien es mucho más, inteligente en el sentido Sí, de más que estratega. es más estratega, ajá, y tiene pues así a los sujetos, como... Es que poner a Zelensky un judío y con eso se lavan la cara exteriormente. De que bien no son cañón. nazis. No, es que no somos nazis, tenemos un judío. Pero, o sea, es un títere, un judío títere de nazis. O sea, Sí. que realmente son los oligarcas, que son nazis, son el sector derecho, un partido que se llama Svodova, que destruyó las estatuas de Lenin en toda Ucrania después de 2014, fueron y tiraban las estatuas de Lenin, ¿no? También está el batallón Azov, que son los como los sicarios del régimen, ¿no? Son los que hacen esto de torturas, decapitan y Ajá. todo está horrible. Ahí y esos están dentro del gobierno. Entonces, en ese sentido, sí está nazificada Ucrania. Y en ese sentido, la pregunta que dicen, o sea, corre el riesgo de expandirse la guerra porque esta derechización de todo, o sea, estás teniendo un caldo de cultivo de nazis. Ajá. Y esos nazis pueden brincar a otros lados de Europa y hacer y de hecho los gobiernos europeos ya están en la guerra, ¿no? O sea, ya están dando Sí, ya agarraron armas. posición, O sea, ajá. esto ya es una especie de tercera guerra mundial. Ya De hecho. tomaron posición, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en ese sentido, yo creo que temporalmente se va a extender más de lo que queríamos, porque yo no sé si geográficamente en este momento. Es que no se les ha salido No de las cre- manos. no creo que se Ojalá vaya. se les ha salido, pero... Sí, yo creo que no se va a extender geográficamente por ahora, pero no sabemos todavía las consecuencias de esta guerra. Es lo que yo más veo, que las consecuencias de esta guerra Es que podrían estamos hacer que se todavía extendiera. no Sí, se pues sabe. consecuencias humanas ya hay, ¿no? Si Eso de gana entrada, ¿no? Rusia, la Unión Europea va a quedar como Pero, es que, idiota. Sí. pero ¿cuándo va a ganar Rusia? pero ¿cuándo ¿Cuando va a se ganar apodere Rusia? Ajá. de Kiev? Sí, O cuando siente a negociar a Zelensky, que ya huyó, ¿no? Creo que se cree que Dicen ya Hoy que huyó. estaban huyó, diciendo, pero ¿no? sí, Que ya no. estaba en Polonia, según. Que también algo chistoso, bueno, no chistoso, más bien algo que también le causa mucho escozor de Zelensky. Es algo que tampoco no hemos dicho, que era Zelensky, comediante, ¿no? que era comediante, sí, que Sí. salió de una Que Alejandro serie odia de a los televisión. Me caga la risa, güey. No, pero más bien este güey salió de un programa de televisión que precisamente retrataba así la candidatura de un güey supuestamente anticorrupto. Se llama Servidor del Pueblo, El ¿no? servidor ¿De y verdad? así se llama su partido. Y luego es un la serie se descaro, llamaba ¿verdad? Servidor del Pueblo. No, Ajá, joder. terminó la serie, se hizo muy famosa. E hicieron el partido Servidor del Pueblo. Y Pero ni pusieron se de esforzó candidato a ese güey. tantito, o ¡Qué sea, le puso así miedo! a su partido el Todo nombre es de un la plan, serie, todo es güey, un plan ajá. de largo. Fíjate larga que ahorita, distancia. no sé, Adrián Uribe se hace presidente Sí, algo así. o Facundo, ¿vale? Así. Decían No. que Chumel Torres, güey, con el No, curso de no, la Ay, no, 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 ma. no, qué miedo. Sí, Sí, imagínate, no, es no. como Es como un Chumel Torres. Zelensky, güey, sí. Sí, sí, Chumel parece un Zelensky. Ajá. Te odio, Chumel. Ay, Si estás No, escuchando. o sea, es que, y eso está muy curioso porque si es un judío y de entrada dices, ¿cómo qué idiotez que digan que es Ucrania nazi, ¿no? Ajá. Y aparte era hasta bailarín. Hasta que no sé bailarín, qué. ok. O sea, Es que ese güey como que es el tiene esta onda, carismático. ajá, es el carismático. Y así le lavan es el héroe de ahora, ¿no? Porque al anterior presidente que era Poroshenko, era un burgués tal cual, era como un Donald Trump. El señor Chocolate, sí. Sí, Ajá, era el- Pero sean más cercanos al gobierno rusos. No, No, es que era anti. está en el golpe hizo un gobierno interino de puros nazis, puros pelones, así, puros pelones. Y a los medio año, Que sean pelones. puros skinheads. Pelones y nazis. O sea, estaban como corte militar, así. y Pelón nazi, ¿no? no, pero, o sea, se notaba, bueno, eran de sector derecho y todas esas cosas, hicieron ya las elecciones y quedó el oligarca más rico de Ucrania. El rey que era del chocolate, El rey ¿no? del chocolate, y era como un Donald Trump y también era Ajá. súper fascista y hizo un montón de declaraciones contra el Donbass, así, se van a morir de hambre, así. Y después, para lavarle la cara al régimen, pusieron ya A Zelensky. a Zelensky, A que Zelensky. que ganó en 2019, diciendo, ay, es que todos son corruptos. Ajá. No sé qué, pero Pero metió eso a los ya- mismos. ajá, sí. Metió Ajá. a los mismos que tenía el anterior. Sí, toda la estructura del partido que decía Osvaldo es la estructura de este güey Lavó del la rey del cara, chocolate, ¿no? ajá. Ujú. Sí, entonces sí es cierto eso que dice Osvaldo de que al final sí es un títere de poderes así ultra reaccionarios y ultra, pues sí, derechosos, fachos, sí. Sí, Sí, y que no, sea no. judío hay que decir eso que muy claro, que el nazismo o el fascismo
no significan ser antijudíos, ¿no? O sea, no es eso en esencia, ¿no? El fascismo va más allá de Sí, es eso, uno ¿no? mucho más complejo. Sí, es algo mucho que más por complejo. Hollywood creemos que solamente es matar judíos. No, el racismo sí. es una Es cosa... una política económica, Sí, ¿no? también, ajá. Sí. Es un proyecto social muy amplio. Pero Sí. entonces, ¿cómo creen que avance esto? O sea, si tuvieran que especular un poco, ¿cómo creen que avanzaría toda esta cuestión? Porque también se ve difícil en qué momento, bueno, apenas ayer, ¿no? O antier fue la primera vez que se sentaron como a intentar negociar Ajá. y no parece como que haya... No. Rusia puso sus Condiciones y no las aceptaron. Y Rusia sí parece que quiere que haya un cambio de régimen prorruso, Sí. ¿no? Sí, sí. Pero o sea, ¿ustedes la creen que línea oficial de Occidente Rusia... no va a dejar eso? O sea, Ah, No. no, exacto. Justo por eso llegó hasta la guerra. Ajá. Al nivel más extremo de que nadie, los dos no ceden, ¿no? O sea, la línea según oficial de Rusia es de queremos neutralidad y desnazificación, desmilitarización y desnazificación, ¿no? Pero entonces, para que realmente se cumpla eso, tienes que limpiar a todos. ¿no? sí, o sea, eso Están se en va a la- lograr cuando ganen. Sí. O sea, y entonces no sé cuándo va a quedar tal vez como un Afganistán esto, porque O sea, ¿sí crees que se puede extender así como una trampa temporalmente? para los rusos que Pero ya- Puede si ser. si se alarga, justo va a ser la perdición para Rusia, ¿no? No, de hecho eso es lo que Pues intentan. para todo, así Europa sí puede ser También. una perdición. Sí, porque hasta Inglaterra y Estados Unidos son los que están manejando todo esto. Y está la misma la secretaria de Exteriores de Inglaterra que se llama Luz Strauss, algo así, que tiene un proyecto diferente, bien cañón, y ella ya ha dicho así varias veces, tenemos que hacer que Rusia se quede en Ucrania, que se le haga difícil, o sea, y por eso meten mercenarios, por eso están metiendo... O sea, que se Y- empantane ahí. Y son mercenarios de la OTAN. O sea, Ajá. realmente ya estamos en una tercera guerra mundial porque son mercenarios entrenados por la OTAN, que ya no oficialmente no vienen de Francia o de España, pero son que en otro momento fueron militares y ahora se presentan como ayuda internacional. Sí, eso es muy peligroso, ¿eh? Sí, y fueron entrenados por los de la OTAN y con armas de la OTAN y en Ucrania. Es una tercera guerra mundial realmente, Sí, pero solo en como- Ucrania. Pero solo en Ucrania. Sí. Pero está... Por eso es parecía la guerra, diferente para la guerra civil española, ¿no? Como que fue la precuela Ajá. Sí, de pues la venirse guerra algo mundial, más ¿no? Ajá, cabrón y todavía, donde ahí se ¿no? vieron todas las posiciones geopolíticas internacionales apoyando bloques dentro de la España republicana, Ajá. o la España de Franco, y parece muy similar ahorita, ¿no? Se están viendo los juegos geopolíticos a la escala mundial en un terreno, Sí. en un país. Pero también se empantanó Rusia. Yo tengo la idea de que se empantanó porque realmente no quiere quedar al final del conflicto, no quiere quedar como los están ocupando el territorio, los malos. Quieren, al fin y al cabo, la línea de Putin es somos hermanos, somos pueblos hermanos. Militarmente ya podría haber acabado. Exacto, con Ucrania. militarmente pudo haber bombardeado extremo y destruir así en cañón. De hecho, el bombardeo es de misiles de largo alcance. No pasan a bombardear así constantemente, no. Y eran las zonas militares. Son zonas militares Bueno, y estos entonces son los 10. los nazis ucranianos saben que esa es la estrategia rusa, se la ponen más difícil porque se ponen detrás de civiles, se ponen en edificios, por ejemplo, se esconden en escuelas, en Sí. hospitales, entonces tienen que bombardear escuelas y hospitales porque están ahí. Entonces, esto hace que no puedan ir con todo, ¿no? O sea, porque hasta varias veces el líder de los chechenos, que se llama Kadyrov, le ha pedido a Putin, no, ya hay que entrar con todo, díganos en cualquier momento y ocupamos Kiev, ¿no? Pero no ocupan Kiev porque quieren hacer los ¿cómo se llaman estos? Salvoconductos, De salvoconductos para los civiles. a los ¿no? civiles, Ajá. pero los nazis ucranianos que dirigen ahí, no, si te quieres escapar, te matan, o sea, los hombres mayores de 18 años Sí. no pueden escapar, o sea, no, Sí, no puede salir. están obligatoriamente, les dan armas para que defiendan, o sea, es una cosa que ya se le empantanó a Rusia por eso, porque creía que iba a llegar, que iban a huir espantados los nazis, o que iban a hacer un golpe de estado los que no son nazis. Ajá. Sí se empantanó, porque yo también, Isa, es lo que compartíamos de esta idea de que iba a ser una guerra relámpago, yo creo que sea la estrategia rusa, ¿no? Sí, Pero no lo sí. lograron, No. se empantanó, igual que la Primera Guerra Mundial. ¿no? Ajá, Sí. sí. Pero Sí. bueno, no ha entrado todavía a otro país, eso va a estar Ajá, cañón si sí. pasa eso. Sí, eso sí va a estar muy Pero tú fuerte, entonces feo. dices que es imperialismo ya el ruso, ¿va? No sé si es imperialismo, no sé si es imperialismo, me Sí. cuesta trabajo pensarlo, pero Es que está complicado. Pero porque- si sí. pensamos en Rusia como, si queremos ver como una posición de construir algo mejor o algo así, definitivamente Rusia no es amigo de nadie. Ah, no. No es amigo de nadie, pero geopolíticamente hablando, también su fortalecimiento es parte de la bajada imperial de Estados Unidos. Ajá. Entonces muchos lo ven eso favorable, que sí puede ser favorable Sí. porque se debilitan un imperio, pero podría ser el nacimiento de otro, Ajá. o de dos, o de tres. Sí, o sea, el imperialismo queda, ya es que recordar mucho esto de que
el imperialismo no es Estados Unidos. El imperialismo es una manera de política económica que es expansionista y que es una etapa del capitalismo, Ajá. que es el capital monopólico fusionado con la industria militar y la bancaria. Exacto. Entonces, Y yo no sé ustedes, porque siempre lo hablamos como en este terreno de los políticos de Biden, de Putin, de los intereses como geopolíticos de su nación, como si ellos siempre fueran el líder de la Ajá. nación, pero sabemos que siempre detrás de ellos hay grupos económicos que incentivan sí, eso. claro, Entonces sí. a mí, luego es más claro verlo en Estados Unidos, pero ahorita yo no sé cuáles son los Los oligarcas famosos. los oligarcas rusos, o rusos. los burgueses rusos que están orillando esta guerra. Yo no sé cuál. Es que muchos son anónimos también de los oligarcas rusos, como que justo sí tienen una estructura de poder en la cual Putin sí los puede como que están al mismo nivel, digamos, de poder, ¿no? Y las relaciones de poder entre ellos, como que los oligarcas rusos muchas veces sí son como que sí están hasta el tope de arriba, pero son muy anónimos y como que se vuelven Sí. más así como Sí, no. ocultos, ¿no? Ocultos, ajá. Pero, o sea, como que han dejado, esos oligarcas como que han dejado cedido todo el poder a que, confiemos en Putin. Ujú. O sea, Putin es parte de sus grupos oligarcas, Ajá, ¿no? es un oligarca Sí, también. es un ese güey. oligarca, entonces él también, recuerden que Gazprom, todas estas fueron nacionalizadas cuando llegó Putin, entonces muchas veces ven como una relación directa de que él es realmente el propietario de Gazprom, Ah. ¿no? Puede ser, ¿eh? Entonces lo ven algo así como... Pero también hay otros oligarcas que de hecho después de la invasión se reunió con los oligarcas y dijo, no nos dejaron de otra. Es el mejor camino, es una situación horrible, pero es la única que pudimos hacer, ¿no? Ustedes sí creen que están sometidos los oligarcas a Putin en Rusia, a diferencia de Biden, que yo sí siento que Biden está muy presionado por las grandes capitales americanos. Pues Pues yo más bien, no que estén sometidos, sino que, como dice Osvaldo, tienen una línea en la cual se empalman muy bien los intereses tanto de Putin como de los oligarcas rusos, ¿no? Y más bien como que Putin se encarga de defender estos intereses oligarcas, Sí. que al mismo tiempo hace pasar como intereses generales de la nación, ¿no? Es lo Ajá. que- sí. problemático, Eso sí. es lo que siempre... Ajá, no es como la clave, ¿no? La Hacerlo clave. pasar así de... Y eso, bueno, lo que puede ser bueno de que se empantanen los rusos es que dentro de Rusia el segundo partido más poderoso es el Partido Comunista. Entonces, dentro de ellos pueden aglutinar el malestar que se va a oír horrible. Porque las sanciones son extremas, ¿no? O sea, Pero, bueno, sí, pero no sé, Es porque... confiar mucho, ¿va? Ajá, es confiar mucho y la represión así de los grupos disidentes en Rusia ya Está ves bien que es bien fuerte, sí. severa, o sea, ha habido pues justo no, y es que aparte reportaron- mucha gente puede decir, no, pues vas a destruir por dentro del país, hay que ahorita estar con el presidente. Ajá. Unidad nacional, ¿no? Como, Ujú. ajá, sí. Bueno, pero es que va a estar bien cabrón las sanciones. O sea, yo nunca había visto eso de que bloqueen la música. Sí. Bueno, primero los deportes, ¿no? Los deportes. Que ya no quieren que el ballet, que ya no Ah, quieren, sí. o sea, literal, Dostoyevsky quedó prohibido en Italia. Ah, ¿sabes? sí vi esa nota. Pero de no que- prohibido en sí. Italia, pero van a hacer Lo un sacaron, van a ajá, hacer un de- congreso de Dostoyevsky o algo así, y Y- luego lo detuvieron, o sea, es puras idiotes, y eso me da luego como Si lees a Dostoyevsky te dan ganas de invadir Ucrania, un güey. güey que vivió en el siglo XIX y ya es amigo de Putin. Ya no manches, o sea, Mi cuate el dos. Además, si algo no serán amigos, ¿sí? Ajá, Sí, no, no, Dostoyevsky- no. seguro O sea, ya lo hubieran metido a la cárcel, ¿no? o sea, sí, o sea, ya todo lo ruso. Y eso está muy grave porque Porque nos va a afectar a nuestro podcast. nos va a afectar eso está muy grave porque ya es un racismo tal cual, o sea, es un racismo normalizado. Normalizado. Como bueno, un Ajá. racismo bueno que hay que tener ahorita porque es la manera de poder parar a Putin, ¿no? Sí, el Sí. occidente no Ser racista, llevando ser a... Así que no manches. Pero a mí lo que me preocupa es el lado y también la reacción que va a haber, puede haber grupos también nacionalistas que crezcan o antioccidentes, ¿no? Como Ajá. un poco Ah, no, como, sí, ya. como Ya, Irán, ya, me ajá. recuerda a Irán, por ejemplo, otros casos así. El mismo de- en China ya están Sí. yéndose también con Rusia porque dicen, no, se parece a nosotros nuestros ataques. Pero a mí lo que se me hace tan extremo es de que casi quieren negar lo ruso, o sea, negar Sí, toda como- la identidad rusa, o sea, ya ni siquiera es la coyuntura de Putin y eso, o lo soviético. No, ya es Rusia en sí, o sea, sí puede tener Sí. ahí como semillas de lo que planean a largo plazo. Que para mí es como que ya parece que quieren destruir el país, o sea, quieren Acabar balcanizar, con- acabarlo, y de hecho sí hay planes de que todo Siberia, y que está como deshabitada casi, se la repartan, ¿no? Se la repartan entre Japón, Estados Unidos, Europa, todos ellos están ahí esperando a destruir la identidad rusa, ¿no? O sea, es que eso era antes Rusia, no, pero Rusia ni menciones eso, ¿no? O sea,
O sea, yo siento que es un proyecto Sí, a largo, ya a largo alcance, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, en ese sentido se está viendo mucho justo como los medios, pues precisamente sí ya están atacando así cualquier como cosa pequeña que seas como mencionar a Rusia, ya es así, se va a volver un tema tabú, ¿no? De Sí, pronto. Sí, no no ve que en las manches. redes sociales luego ya aparece como este perfil o esto es pro Rusia, ¿no? Cada Sí. vez así aparecía, ¿no? Sí, Ajá. sí, en Twitter ponían así como a los periodistas que llegaron a escribir una columna para Que Twitter es RT la o cosa más Sputnik. facha que hay. Sí, eso también es un rollo de la Sí. censura, ¿no? ¿Qué onda? Ajá. Ya está leyendo el peje, estuvo muy chistoso que el peje hablara de eso, ¿no? Aquí no vamos a censurar a nadie. Y me contaron que en Twitter están haciendo listas negras. Oye, pero bueno, más así como un paréntesis muy curiosa la posición del PG respecto a eso, porque es como que en cierto sentido es como China de neutral, ¿no? Ajá, de neutral. Pero geopolíticamente se pone siempre del lado Sí, de... es una hipocresía total. Sí, se pone del lado de Estados Unidos hasta... No recuerdo yo si es real o yo lo soñé, que se quería poner a ver si podían como ingresar a la OTAN, una cosa así. No, No, eso no no han dicho así. Ah, No, yo no lo he No, visto. pero hace no, un no. tiempo, o esa cosa de que queremos que vamos del bloque Ah, estadounidense. no, fue un tuit de Lili Telles Ah, que como que atacaba a AMLO así de que era un blandengue por no posicionarse Sí. contra Ah, sí, Rusia, el pero primer día mandó el... ajá, pero como que sí, como que insinuaba bajo la mesa así No, de- y hay otra cosa muy grave también, que la embajada de Ucrania ya mandó un escrito hacia al gobierno que manden armas a Ucrania. Que para demostrar la amistad Ay, sí. necesitan mandar misiles antitanque, no sé, así puras cosas bien... para sí, demostrar o sea, la amistad, ponte bien violento. sí, pero pues a ver, en esa sí lo hace porque Marcelo Ebrard parece que está actuando de forma independiente. O sea, y en el Consejo de Seguridad que estaba Juan Ramón de la Fuente, votó contra Rusia, en la Asamblea General también Ajá. votaron contra Ajá, Rusia, contra Rusia. pero dentro del país, AMLO. no, son neutrales. Ajá. Pero es que en la mañanera El dice una cosa y objetivo hace no es otra. en Sí. el objetivo no es neutral. Ajá, Sí, el sí, objetivo tiene que estar ligado a las Mm. políticas estadounidenses, ¿no? Sí. Ajá. Sí, eso está muy... bueno, también los rusos... En México hay mucha rusofilia, o mucho prorruso, Sí. Eso también está curioso de analizar porque yo hasta veo muchos youtubers rusos y así. Los rusos reaccionan, que no sé qué tanto. Ah, Y hay O sea, un- rusos viviendo aquí en México. Sí, o sea que hay Ah, mucha ya. simpatía como de mexicanos Pro Rusia. pro Rusia, ajá, sí. Y Es que ya no sé, como que siento que ya no se tragó tanto el discurso occidental como en otras guerras. sí, esta aparte vez, ¿no? tenemos nosotros un malestar histórico tal cual que estamos pegados A Estados Unidos, ¿no? sí. Ajá. ¿no? O sea, inevitablemente no va a regresar así una especie de cuestionamiento o desconfianza a Estados Unidos, ¿no? Sí, aunque sí está curioso justo esto que decías de mexicanos prorrusos. Sí, o como gentes- muchos yo veo, o sea, Ah, yo yo soy soy uno de ellos. yo veo en las redes sociales, o sea, en los comentarios y todos así, no, estamos con Putin, así. Ay, güey. Eso es peligroso también. Sí, o sea, también, sí, sí. sí. Sí, hay que decir que esa guerra no hay aliados. Ajá. Sí, tal cual. O bueno, desde mi punto de vista. Sí, y es justo ahora, como también otro punto interesante de ver cómo estamos viviendo esta guerra también a través de las redes sociales, ¿no? Y cómo si realmente las redes sociales, pues sí ya son, diría, Ah, sí, la guerra informativa es una cosa Althusser, bien importante. otro aparato ideológico, ¿no? Otro Y- parte ideológico del Estado. Ajá, del Estado. Bueno, aunque aquí ya no son propiamente del Estado. Es ya como un están- supra están- de es Estados como- Unidos, un Facebook supraestado ahí bien, bueno, Ajá, es como un supra, es que... como un tentáculo de Un Estados tentáculo. Unidos. sí. Es un meta-estado. Un ¿no? meta-estado. Es un meta Sí. de Zuckerberg, ¿no? Pues Como es así. que sí tiene parte de Estado porque aunque se vendan como privados, no sé qué, sí sirven como reguladores, o sea, Ujú. como para hacer consenso. Por lo vimos con Trump y que bloqueó, censuraron a Trump, estuvieron diciendo que es fake Pero news y Twitter que no se es puso en fake. contra de Trump. Por eso, Ajá. o sea, el Estado hizo una especie de autodefensa con Twitter. O sea, y Twitter señalaba que es lo fake, qué es lo fake, qué no es lo fake. No sé, o sea, era como una especie de aparato ideológico del Estado que diría Althusser, Ujú. ¿no? Entonces sí, y lo estamos viendo ahora a nivel macro con la guerra, ¿no? Sí. O sea, Ujú. y de hecho por eso está RT y por eso ya lo están censurando y todo esto, porque sí son aparatos Sí. de Estado de Rusia. Y también recuerdo que vi justo que en esta cuestión de las redes sociales, también por ejemplo en los países balcánicos, bueno, no, más bien en los de arriba, bueno, Suecia, perdón, los que están como en Noruega Sí, y sí, todos sí. estos, que ya había también como unas fake news de que Rusia estaba preparando invasión a todos estos países, güey. Y había un montón así como de memes y de como TikToks y cosas así Ah, como TikToks, de, ¿verdad? ajá, de cuando lleguen los rusos a la invasión, Ajá, ¿no? sí, sí, Pero sí. que realmente pues todo esto eran justo como estas señales de pues vuélvete antirruso, ¿no? O Sí, sea, como no- políticas de miedo ahí. Ajá, ¿no? y Para también ser cultura de antirruso. miedo.
Y como que eso también pues, ya nos habla como de justo si pues ya toda esta cuestión de las redes sociales todo el tiempo está moldeando no solo el pensamiento, sino pues las posiciones políticas directas de la gente, y al mismo tiempo pues son a veces muchas posiciones políticas como muy pues muy endebles, ¿no? Por ejemplo, hace rato justo no sé si alguien, un contacto lo posteó, ¿no? Bueno, lo vi en Facebook, ¿no? De que ponían la cara de Zelensky y así hablan de qué gran hombre, que no, Ah, sí, el no, héroe, Ah, no el le héroe, sí, hagas. Sí, ya lo no ha tienen salido como de un su héroe. patria, ¿no? Y así todos los comentarios eran que Dios lo bendiga. Ah, Dios no. mío. Sí, así muy mexicano el comentario de sí, que la virgencita me lo guarde. Sí, sí. Sí. No, Pues sí era lo ponen como de, así, no, pues este güey, Y es que ese güey es experto en tener esa imagen pública, ¿no? pues es un actor. Pues sí, Sí. también han hecho ver al pueblo ucraniano como un pueblo decidido a defender a su país. Ajá, sí, sí, como Y han detenido a la invasión rusa, la han Sí, han frenado, detenido. ¿no? Pero es Cuando- justo esa estrategia militar de Ucrania, ¿no? O sea, no los dejan salir, pues es que... Y los arman a fuerza. Pues sí, también, Sí. pues no, pues como siempre, no. siempre es mala señal una comediante, un actor en el gobierno, Sí, ¿no? ¿eh? Sí. Reagan. Como que ajá, Reagan, ajá. Sí. Y luego hasta que hicieron ayer usar la fake news de la planta nuclear, ¿no? Y eso saben muy bien que eso, o sea, es una guerra de información porque saben muy bien que Chernobyl, ¿no? O sea, Chernobyl, están ajá. dentro de todas las mentes de todos lados. Chernobyl es como, está el temor de Chernobyl y que fue los rusos Ajá. los Sí. que destruyeron Ajá. la Y planta, ahí, ¿no? ahí O la, que era serie, que- la serie pesó mucho en ese Sí, sí, discurso, sí, por sí, ejemplo. sí. Ajá. Sí, justo saben los ucranianos, nazis, o que están dirigiendo lo militar, que pueden hacer banderas falsas en ese sentido, ¿no? O sea, ellos mismos atacar su propia planta y decir, no, es que nos mira. O sea, es obvio porque embona re bien con la propaganda, ¿no? O sea, Bueno, Y y ahora por- que mencionas Chernobyl, ¿tú cómo ves? O bueno, ¿cómo ven los dos así, la amenaza nuclear que también, pues ya está ahí como medio latente, ¿Las como que de bombas pronto, o sea, la Por la amenaza, guerra, ¿no? ¿no? Ajá, la guerra nuclear, ¿creen que haya, es que no sé, de Pues pronto está hay como grave. notitas ahí que dicen así de que Rusia se está preparando? O sea, sí Sí, también muy es que, alarmistas. es que en la pero- declaración de... Bueno, es que no era declaración de guerra, pero... Bueno, sí es una declaración de Pues guerra. Sí. Putin dice que nadie se atreva a meterse en nuestros asuntos porque si no va a tener una respuesta como ninguna en la historia, ¿no? O sea, No, entonces es una no, amenaza, es eso, es eso, no es dice una bombas amenaza. atómicas, pero dice una respuesta como ninguna, o sea, Es da a eso. entender Sí, sí, que ajá, es como... puede usarlo cualquier cosa, ¿no? Pero realmente también están entrando a la guerra de la Unión Europea, o sea, Sí, es una pues es hipocresía como- total, así, total. Es que yo siento que ahí Donovan así está, ha dicho muy bien el punto de la similitud con la guerra civil española, pero ahí lo chistoso, bueno, no lo chistoso, más bien lo importante de la guerra civil española es que también había este doble discurso, ¿no? Y que realmente dejaron sola a la República Española y fue solo México y la Unión Soviética mandaron Sí, armas mandaron esa armas. vez a los republicanos, ¿no? Sí, Y había fueron los brigadistas, únicos, ¿no? ajá. Ah. Y los demás se hicieron así de la vista gorda, así, ay, es un problema interno, es un problema que no nos corresponde, y que también ya eso, pues sí fue el preámbulo al final de la Segunda Guerra Mundial. Y todavía cuando inició la Segunda Guerra Mundial y cuando Alemania estaba expandiéndose y cuando se tragó a Polonia, todo así, los gringos, ay, no, pues era como, Es su es guerra. una guerra europea Es su todavía, guerra. ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, hasta que no se desató así por completo Sí, y sí, hasta sí. la invasión de Rusia, pues ya fue cuando dijeron los gringos, ay, güey, creo que la cagamos en Sí. dejar a los fascistas vivir. Sí, exacto, o sea, puede salirse de las manos y yo también lo veo así como de que los fascistas de Ucrania tienen la tarea de acabar con Rusia, por así decirlo, o frenarlo. Igual que los fascistas alemanes tenían la idea de destruir A Rusia. la Unión Soviética. Ajá. Y de hecho la tarea inicial de por qué fue financiado el nazismo en Alemania era porque eran burgueses anticomunistas totales, Totales. que no veían otra opción y que tenían Ujú. como fin último armar toda Alemania para irse en excursión contra la Unión Soviética y destruirla, ¿no? Pero luego se les sintieron aparte, o sea, se sintieron superiores y se fueron contra los ingleses. Sí. Pero aquí parece que sí funciona esa estrategia, es reciclar esa estrategia en Ucrania, ponen una nación nazi y para otra vez contra Moscú, ¿no? Aunque Sí. ahí sí se desataría más, o sea, siento que Zelensky, como decíamos hace rato, es como un títere, ¿no? O sea, no es abiertamente No, así no, no. un derechoso No, del no, no, mal, exacto, como- es el títere de los, Ajá. de los derechos de Ajá, es el Ucrania. títere, ¿no? Pero lo que sí da miedo es de que si ese güey ya sale del país y se queda como Ucrania sin una figura de poder, ahí sí los fascistas o los nazis Sí. pueden dar un golpe, o sea, como un Es que- gobierno interno Ujú. de realmente fascistas radicales, Sí, ¿no? pues si logran parar el avance ruso, pues imagino que
a las personas que quieren ahí la OTAN, pues es a fascistas, porque es los que han hecho Sí, la no, oposición exacto. Pero a eso sí Rusia. haría que entonces la guerra entrara en una fase de expansión más fea y más Sí. grande, ¿no? Porque ahí sí Rusia también diría, no, pues ese No, y güey ya China sí. dijo que apoyaría a Rusia. Ajá, si Si se entra a otro país. si ¿no? o sea, si empieza como la confrontación mayor, tendría que ponerse de su lado. Sí está muy problemático porque sí, en cualquier momento se puede extender el conflicto. Y otra vez Sí. también eso poco está ocurriendo con Japón, que ahorita están militarizándose bien cañón y están Otra. regresando a la ideología imperial. Y están, por ejemplo, negando, porque los quieren apuntalar contra China, ¿no? Y están, por ejemplo, negando las masacres o crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, solamente como víctimas, ay, nos aventaron 2 bombas, ¿no? O sea, sí estuvo muy cabrón eso. Pero ellos eran un imperio fascista Sí. o sea, era un militarismo imperialista, O sea, ¿no? están ocupando Y lo están reciclando otra vez. Ya están militarizando contra China, todo. O sea, es lo mismo. O sea, Es que igual- es como si se viera que la probabilidad de un conflicto global y ya están poniendo como sus piezas de fichas ajedrez, claves, ¿no? sí. Cada Y quien. Taiwán es el punto débil de China, Ajá, de China. y Ucrania el punto débil Y de en ese Rusia. sentido, me recuerda mucho a Hobsbawm en su primer capítulo de la historia del siglo XX. Bueno, no en el primero, no, sí es el primero, cuando empieza a hablar de la Primera Guerra Mundial, él dice esto, ¿no? De que el común de la población antes de la Primera Guerra Mundial sabía que era una posibilidad latente que un conflicto armado de escala mundial estuviera próximo. Pero si tú les preguntabas un aproximado, no te sabían decir si en un mes Ajá, o en 10 años, ¿no? Y siento que estamos un poco así, ¿no? Como en expectativa Sí. de... Estamos como en lo que podría convertirse en un conflicto a escala global, pero no sabemos si puede pasar el día de mañana o si puede pasar en 10 años, ¿no? O puede ser. Y yo siento que es algo muy parecido a lo que está pasando hoy en día, como Sí. esta cosa que intuimos y que vemos que se están como dando las fichas, pero no sabemos realmente Sí, en por qué debajo momento. del agua que Pero pasar. realmente esto que decía Osvaldo sí es muy peligroso y da mucho miedo de que, o sea, sí podríamos pensar y leer que estamos entrando en una nueva época de imperialismo. Sí, sí, O sea, sí, de sí, luchas no, sí. imperialistas así, interimperialistas, ¿no? Y que es Sí. justo también lo que, Es pues, que el sí. mismo escenario de la Primera Guerra Mundial un poco. Sí, pero luego muchos dicen que no es una guerra imperialista porque Rusia no es imperialista. Ah. Entonces luego muchos lo quieren hacer como ver una guerra como, Es que- como anticolonialista. Los rusos lo quieren ver como una guerra anticolonialista o de la Ajá. periferia contra el centro. Sí. Y es muy peligroso también ese Sí, discurso. también. Porque puede fomentar Pero es que Rusia sí es, nacionalismo. Ajá. sí es periferia de Europa, no Rusia. Pero yo no sé yo no sabría Bueno, no decir sé. si puede ser periferia, pues puede ser imperial, ¿no? Ajá. Sí, pero, sí. pero tiene potencial imperialista, no sé. Es que tiene potencial militar, imperialista, militar, pero económicamente todavía no es un imperio. No, y yo no, creo no, que- y tiene un pero proyecto definido imperialista. No, más bien ¿no? esta guerra o sea, estamos como en el punto clave para ver si justo Rusia da el paso hacia un imperialismo o más bien se destruye Exacto. y la vuelven otra Exacto, vez a y yo someter. también por eso me da, Exacto, sí, es que da sí. miedo por eso, Sí. porque si está jugándose su existencia, pues puede aventar bombas atómicas, porque dicen, no, pues si van a destruirme como país. Es lo no, riesgoso, sí. Es lo Sí, lo riesgoso, riesgoso. ajá. Sí. Sí, porque se está jugando todo o nada pareciera de pronto. Sí, es como Rusia. el Sí. todo o nada. Y en esos momentos son momentos peligrosos. Y siento que de hecho si no fuera por las bombas nucleares, esto ya habría que estallar en otra guerra mundial. Pero las bombas nucleares sí Como ponen que un es freno una contención. sí, a que no crezca el asunto. Una amenaza velada todo el tiempo Sí, ahí, ¿no? porque nadie le Como que conviene van, sí. dosificando la guerra, el conflicto. haciendo gradual y dosificando, ajá. Porque en Siria ya era una guerra en donde estaba Rusia, donde estaba Ujú, Estados Unidos, Irán, pero cada vez están más cerca de los núcleos, por ejemplo, ya es muy cerca de Moscú, ¿no? Y entonces eso hace que sea mucho más crítica los bloques y las ataques, o sea, los bloques militares Sí. están más definidos y los ataques mucho más fuertes, ¿no? Entonces, pues sí, sí estamos como a punto de pasar a la confrontación así general, Mundial. ¿no? Sí. Yo también siento un poco que sí. Por eso mejor escuchen preámbulo. este podcast antes de que todos nos vayamos directito al diablo. Sí, sí, la verdad. Pero también, o sea, justo como que sí da miedo esa escalada y sí da miedo así también ver que sí seguimos como repitiendo así ciertos errores del pasado, que justo, o sea, estas comparaciones no son en vano, ¿no? O sea, si Sí, tanto no. hablamos de Sí. la Guerra Civil Española o de la Primera Guerra Mundial es porque hay coincidencias muy Muy grandes, cañón, ¿no? muy cañón. Y, Sí. y coinciden con las dos. Ajá, o sea, que tiene sí, con las elementos dos, con la sí. primera y con la, Sí, la con la segunda. Segunda Guerra Mundial. Y con la Guerra Fría, o sea, es como si una suma de contradicciones muy, muy cañonas. Sí, Sí. está... Y Digo, lo- nunca hay que creer que es igual, pero es No, pero ajá. hay que tomar experiencias de ahí, ¿no? Ajá. Sí, porque hay veces que torna a Guerra Fría y hay veces que torna como a Tercera Guerra Mundial. O sea, Ajá, mucha gente sí. diría que estamos viendo una Guerra Fría o ya estamos en el inicio de la Tercera o Guerra Primera Guerra, de una noche imperial casi de pronto, o sea, está muy extraño. Mundial. Sí, está muy Sí. extraño.
Porque, Y es muy peligroso, sí. sí, son bloques ya definidos. O sea, tiene la OTAN, y está la AUKUS, ¿no? Que está contra Ajá, China, sí. que es la OTAN Sí. asiática, ¿no? Sí. Entonces, También ya China lo tiene cercado. Sí, Ajá. también a China lo tiene cercado. Y sí da como que miedo de que es el proyecto de Biden, que son el Partido Demócrata es más militarista que el republicano. Y como que le puso en stand-by lo de Ucrania, y ya para cuando estuviera Trump. Ya y llegaron los demócratas. ¿Dónde estábamos? Ujú. Y volver a seguir, ¿no? Lo mismo contra Rusia. Y eso también, dentro de esos 2 años, ¿no? La reelección de Biden, bueno, las En elecciones. 2024, las ¿no? elecciones. 24, ¿no? Sí, mucho Eso también va a estar así pesado cuando llegue ese momento, dependiendo de cómo se empiece a Sí, porque desarrollar también todo tenemos esto. cómo está Estados Unidos, que Sí. está bien torcido. Sí, Muchos dicen también. que puede ser o sea, que esto puede significar el retorno de Trump porque Ajá. anda con el discurso de yo no llevé ninguna guerra. Yo Ajá, no, y eso No da era más amigo de miedo. Putin, era mejor ser Ajá. amigo de Putin. Es que la Sí. estrategia republicana era hacerte amigo de Rusia contra China. Ajá, contra China. Hacer un bloque Sí. euroasiático Sí. contra el China. virus chino. Sí, Sí. porque de hecho, y en ese sentido, el Partido Republicano Demócrata y los intereses gringos juegan contra China. Incluso esta Ajá. guerra es contra China hasta cierto punto, Sí, ¿no? pero es una Y estrategia por indirectamente. otro camino. Ajá. Ujú. Pero también lo que da miedo de las elecciones de 2024 de Biden es de que Trump sí anda asomando otra vez la cabecita. cabeza. Sí, Sí, ese güey no. anda dando así declaraciones de lo que está haciendo con Ucrania y Rusia deberíamos hacerlo nosotros con México. sí, sí, que sí, poner sí. así tanques en la frontera. Oye, pero hasta luego también veo mucho en internet que ha despertado mucho el recuerdo de que Estados ¿Texas? Unidos nos Ajá, quitó sí. Texas. O sea, que cada rato es de que, deberíamos recuperar California y Texas. O sea, y antes pues, nunca hablaba, nadie se acordaba de que, No, sí, nadie, es cierto, sí. nos quitó. Y ahora es todo el tiempo. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Sí, que me robaron la mitad del territorio. sí, o sea, también está saliendo nacionalismos por todas partes. Sí, qué raro, ¿no? Se supone que ya con la caída de la Unión Qué Soviética el raro, fin ¿no? de la Pinche historia. nación culera. Sí, no, Se escucha así, ¿quién sería nacionalista mexicano? Se escucha así. no, pero desde que qué raro que justo aparecía como que el fin de las naciones con la caída de la Unión Ah, sí. Soviética, el libre mercado, así. El fin de la historia, El dijo fin de ese la payaso. historia, así ese tonto que además financiado, y de pronto ya se resurgen otra vez los nacionalismos, ¿no? Y creo que la Ajá. primera muestra de eso era Trump justamente, Sí, ¿no? Era sí. la muestra de que el nacionalismo brotaba de nuevo. Venía ¿no? recio, ¿no? Y ahora imagínate, el 2024 es o los demócratas o los republicanos de nuevo, o Trump o Biden otra vez, ¿no? Sí. O sea, está horrible Sí, está la... jodido. Sí, sí, sí. Y el único símil que no tenemos con Y dicen lo que son los hemos- demócratas. Los del Partido Democracia. El país más democrático. Estados Unidos y pura porquería. Biden o Trump. Porquería. O sea, Sí, ¿qué sí. democracia es esa? Sí, no, pues es más bien como una democracia ficticia, ¿no? Sí. Una democracia del capital. Sí, sí, sí. Bueno, pues perdón, te interrumpí. Así que lo que iba a decir que es muy triste, bueno, para nosotros tres, yo creo que para mucha gente, que uno de los pocos símiles que no tenemos es que no hay ningún movimiento pues, comunista, digamos, en nuestro sí, caso, no. o ningún movimiento Revolucionario, revolucionario, comunista, anticapitalista, anticapitalista mundial, No, ya, no. ya Es ni que como que digamos- sí hay ya en todos lados, pero todo fragmentado. Todo fragmentadillo, Sí, ¿no? o sea, justo como que la muestra se convierte de que sí necesita haber como que una oposición o un movimiento aglutinante de las clases trabajadoras que puedan hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Que puedan establecer una postura importante frente a estas situaciones. Ajá. Sí, que puedan ser un frente a esto, ¿no? O Sí, sea, generar un frente como, pues también en esa época, ¿no? Un frente unido, un frente... Sí, están único. mandando a la clase trabajadora a morir. sí están matándose entre la clase trabajadora, ¿no? Sí, No hay más una bien eso alternativa a pues, eso. como que también preocupa mucho, ¿no? Porque más bien como que sí, justo, o sea, si uno recopila los discursos que hay en redes sociales, en los medios, los propios discursos oficiales, como que sí todo se inclina más la balanza hacia la derecha, ¿no? O sea, Sí. como Todo que en todos sí, lados. muy todos cañón. lados. Bueno, sí. la América Tam- Latina está raro. También Sí, yo he América visto que hay Latina. más bien, o sea, que como siempre cuando empieza a surgir un pensamiento muy a la derecha, también empieza a haber mucho a la Sí, izquierda. sí. Pero la diferencia es que creo que la derecha ha sabido acomodarse y organizarse políticamente. Sí. Y la izquierda no ha logrado Toda acomodarse, fragmentada. está No, muy anda ahí. fragmentada. Es por la ¿no? posmodernidad. yo creo. Sí, y porque llegan al poder gente como Obrador y es que creen que es una alternativa real a algo y se lo fragmentan más, ¿no? O sea, También, sí. No, Obrador aglutina todo lo de izquierda. Y toda la derecha cree que Obrador es lo izquierda. O sea, lo Sí, también aquí en México se ha vivido ese proceso, ¿no? O sea, como de derechización creyendo que Obrador Y va a es así, fracasar a AMLO porque el más estalinista de la vida. Y es... Stalin. obviamente vamos a salir del sexenio de AMLO y va a ser, es que no nos alcanzó el tiempo para cambiar el país. Ahí los Y, veo. y va a estar todo, exacto, y va a estar todo igual o peor,
y va a ser como un antídoto, como una vacuna contra la izquierda. También y todo el mundo puede dice, es ser. que ven lo que nos hizo la izquierda. Mira, mira. Sí, eso es lo que me da... Miedo, sí da preocupación. miedo. Sí, sí estamos viviendo un periodo de imperialismo y de derechización bien pinche Pero en feo. América Latina no tanto porque... Sí, no, aquí como que América Latina. Porque puede que llegue la socialdemocracia con Sí, no es muy Lula, la revolución con- rosa, ¿no? De Lula. Sí, Lula y El de el Chile, chileno, ¿no? que dicen que es que... No sé, pero es que todo esto ya juega más como al... Pues eso, justo al liberalismo o fascismo, casi, casi. Sí, somos entre Porque liberalismo y la- fascismo, Porque ¿no? este auge como Justo. de... o sea, ¿Liberalismo, fascismo o COVID? Con COVID, o fascista Porque es- con COVID, o liberal con... es el chileno que juega más al liberal que a socialdemocracia. Lula da Silva, que parece ya como que es el arrastre del movimiento de izquierdista Ajá, de de América las Latina en izquierdas. el 2000, ¿no? Obrador, que es más liberal que socialdemócrata. Maduro que habla ¿no? con pajarillos. Sí, güey. Maduro que está medio No, loco, madre, ¿no? ya está perdido. También anda así. Nicaragua, que básicamente es un cacique gobernando junto con Y, su y esposa. Cuba ¿no? le está yendo muy, muy, muy Sí. mal económicamente. O sea, Sí. Sí, está en el sí. peor momento. O sea, yo he Sí. leído notas y tiene una escasez tremenda, Sí, justo lo que demuestra esta guerra, yo digo que ya no es como la máxima de antes de socialismo o barbarie, sino es liberalismo o barbarie. Y otros también son barbarie. Liberalismo. Sí. No, de pues, hecho, me mato. los liberales se transforman en fascistas. Son Sí, ellos. sí, sí. O sea, Sí. Ajá, son es ellos, que ¿no? están en otra etapa de la vida. Sí, Donde ya están es- hartos de muchas cosas es como, y se vuelven fascistas. como el puberto, ¿no? Así Ajá, el facho puberto. Sí, sí, Y ahí sí. me recuerda mucho la frase de Roque Dalton que decía que recuerden que el menos fascista entre los fascistas también es un fascista. Y siempre que piensen eso, piensen los liberales. ¿no? Sí, Un porque poco. ellos son los que toman la opción de fascismo, ¿no? Dicen, es que es el mal menor. El mal O es que menor. ya estamos muy mal y necesitamos un gobierno fuerte. Sí, exacto. Por unos decían que el libre mercado, porque hay muchos ideólogos en internet, en YouTube y youtubers que adoctrinan con el liberalismo, ¿cómo le dicen? Libertario, ¿no? Los libertarios, ¿no? Sí, también es otra corriente que está como en Sí, auge, no ¿no? mames. Y también es... Y están así de que con la bandera esta de la víbora, ¿cómo Ah, sí, lo esperan? Sí, y son bien adoctrinados y Con todo el Cobra tiempo. Kai. Es que eso es, ay, sí. Es que todo el tiempo, es que eso es una falacia ad hominem. No sé qué, o sea, usan puros Silogismos. sí, y sí. son como la misma táctica que les inculcan a decir. Y sí hay un montón de cosas de que, ay, no es que estamos mal porque estamos en el comunismo. Porque el Estado es comunismo. Porque tú, si lo controla el Estado es comunismo. O sea, sí, todo está, o sea, mientras haya policías, es comunismo. O sea, Twitter es comunista porque censuró. O sea, es una cosa, Es el extremo así sí, de... es una formación muy, muy retorcida. O sea, y que se han educado en YouTube y no en la escuela. O sea, Sí, exacto. Sí, sí. y es una cosa muy... Pues sí, muy, muy... Nos pone una disyuntiva de que qué nos va a pasar. O sea, Sí, ¿qué nos va a pasar? o sea, como Diría- que, como decías, tú dijiste, en la Primera Guerra Mundial estaba la organización Había un obrera, loquito llamado sindicatos. Lenin que dijo, Sí. yo quiero que se Sí. muera el capitalismo. Sí. güey". Estaba la Segunda Internacional, ¿no? O sea, y aunque fracasó, había una organización, ¿no? Y ahorita pues no hay. No hay Es nada. lo que se vea de esta guerra debe significar. Por eso, Sí, por sí, eso sí, se eso. corren a apoyar a Putin, porque muchos ven como el único ejemplo de resistencia a Estados Unidos, ¿no? Y es bien triste. Sí, es bien Sí. triste. Si usted es gente bonita que nos ve, tiene una mejor solución de qué hacer para este mundo, Sí. déjenla en los comentarios. Ay, sí, ya, sí tenemos comentarios en nuestra primera grabación de Twitch, a ver si alguien nos vio. Conclusiones. Pues... Yo diría que pues sí estamos viviendo una etapa histórica pues muy muy aguda y pues diría el camarada Lukács pues sí un poco de decadencia también, ¿no? O sea, de Sí. decadencia tanto de la hegemonía de Estados Unidos y eso, o sea, eso hay que comprender de que no es solo que Estados Unidos pierda su poder y ya queda ahí relegado, ¿no? Sino que pues más bien hay que sopesar bien cuál es el poder de Estados Unidos y a quién afecta esa decadencia hegemónica, ¿no? Que obviamente pues, también a nosotros nos vendría así. O sea, esa decadencia hegemónica también arrastraría así un chingo de países, ¿no? Y también, o sea, los nuevos auges, ¿no? De los nuevos imperialismos, ya sea si Rusia pues sigue con esta invasión y ver hasta dónde va a llegar realmente esta invasión o cómo se va a frenar esa guerra, cuáles van a ser las condiciones, pues sí dejan un panorama abierto pues que puede uno como especular muchas cosas, pero que realmente lo concreto pues nos indica que sí estamos como entrando a una fase de tensiones cada vez más grandes, de tensiones interimperialistas y que
que esta no va a ser la primera guerra así que nos va a tocar chance ver así de cerca, ¿no? Yo siento que hasta puede ser como una cadenita así de... Sí, ya nos tocó vivir Sí, con ¿no? pandemia, Pandemia, guerra, guerra. terremoto. Ay, sí, terremoto no tiene nada que ver. Crisis Igual está así, feo. Sí, no, ya estamos Sí, sí, fregados. sí. Sí está medio fregadón la cosa, ¿no? Y pues más bien ahí justo pues es como buscar puntos de esperanza, ¿no? En movimientos sociales o en los auges de nuevas izquierdas que puedan como pues darle un punch también a justo a esto que decíamos, ¿no? Como tratar de aglutinar y como de ver de qué forma pues un movimiento también por la paz, o sea, también hay que pensar que eso también es un campo importante para la izquierda, ¿no? O sea, que históricamente así los liberales se pueden poner así, ay sí, la paz, pero históricamente la izquierda también ha luchado por la paz, ¿no? Sí, O sea, han sí, sido sí, los sí, congresos en pro de la paz, Los que que- en los años 40 y que los encabezaba pues, la Unión Soviética, ¿no? Sí, Y justo pues Estados Unidos reaccionó con otro tipo de congresos en pro de, pues no de la paz. sí, Pues, no, más bien. total, de la guerra. Sí, pues más bien, ajá. Y pues yo diría eso, ¿no? Que pues hay que estar muy al pendientes de todo nuestro entorno, de todo lo que está pasando, no desligarnos de las cosas, no creer así las noticias como a primera instancia, sino siempre contrastar y ver Sí, como eso va a estar cada vez críticas. más difícil por el control y censura que están haciendo. Sí, Sí, y pues sí. como tratar de hacer esas redes, ¿no? Entre como círculos, aunque sean Sí. pequeños, pero pues que puedan hacer como ahí algún estilo Diferencia. de diferencia, ¿no? Sí, O yo igual alguna diría que crítica. ya como comentario final que también pues la organización parece ser, como siempre en época de crisis, la organización es la alternativa o el camino que se puede tomar, ¿no? Ahorita vamos muy atrasados en ese plano, pero por más atrasados que vayamos, yo creo que es lo importante trabajar en la organización, ¿no? Para plantear una alternativa diferente y no tener que elegir entre dos facciones imperiales. Ajá, sí. Entonces, no sé tú, Osvaldo. Pues yo lo veo ahorita muy complicado y estamos como en una etapa de donde están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo en pocos días y estamos como jugando bueno, el mundo está como transformándose hacia es el momento de disyuntiva, ¿no? Es el momento de disyuntiva entre si Estados Unidos va a mantener el control que venía teniendo desde los 90 o si de plano ya lo tiene que compartir, ¿no? Entonces, eso a veces se pone como algo bueno, ¿no? Como, ya por fin Estados Unidos va a ser va a tener un contrapeso, ¿no? Pero pues también al contrario va a ser como más peligroso porque va a estar compitiendo directamente contra otros rivales, ¿no? Entonces eso nos empuja a veces a hacer como que, no, pues, pues que ya decaiga Estados Unidos y que ya, ¿no? Que Rusia ya les gane y ya. Pero pues tampoco hay que ir a lo simplista de eso, ¿no? Pero sí hay que entender que aquí esto es un proyecto de Estados Unidos, de la OTAN, que viene de muy desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Finales de la Segunda Guerra Mundial, que se formó la OTAN y que después se quedó como el único hegemón, ¿no? Y entonces, y uno se preguntaba antes, ¿por qué existe la OTAN si no, pues según ya no hay rivales? Pero justo fueron muy inteligentes en no deshacer su propia organización, porque sabían que tarde o temprano, porque la historia avanza, iba a haber alguien que se conflictó. O sea, la lucha de nación, las guerras, la historia siempre es así, ¿no? Entonces, en ese sentido Estados Unidos fue como muy, muy, muy de largo alcance de planear su seguridad y pues nos puede traer muchos males estos tipos de guerras Sí. porque ellos están planeando hacer guerras siempre en los países periféricos, ¿no? Sí. Y México pues nos va a ir como le vaya a Estados Unidos y siempre es el lado malo de cómo le va a Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, nos puede ir peor. sí, nos puede ir peor. Y no hay que irse con la finta de irse con Estados Unidos o con Rusia, ¿no? Sí, no. Ajá, no. No, entonces, Con pues China sí. va a decir Osvaldo. Pues ojalá el Partido Comunista, Pues ojalá. el Partido Comunista de China pues ha hecho cosas distintas en la pandemia y, pues sí es un poco el mal menor, ¿no? Pero sigue siendo mal porque pues es una expansión imperialista. Bueno, no me queda tan claro todavía. Bueno, pues ya lo veremos en Eso otro ya podcast. será... Sí, porque pues puede ser una especie de crecer tus fuerzas productivas y tal vez el socialismo después. Es lo que en el discurso todavía dicen. Entonces, ¿quién Es lo sabe? que dice. Sí, ese es su proyecto. Bueno, es lo que es el proyecto. Bueno, sí, y que esta guerra tampoco es culpa de Putin, ¿no? O sea, yo sí creo eso. O sea, es no a la OTAN y no a la guerra, ¿no? O sea, es una guerra provocada por la presión que ejerció la OTAN y no se dio nada, ¿no? O sea, ahí vimos los rollos
los conflictos diplomáticos que hubo, y todo el tiempo era Rusia, no, líneas rojas son estas, la seguridad que yo, o sea, yo esos son mis puntos de seguridad que necesito que sobrepases, ¿no? Y le valía, ¿no? O sea, poner a Ucrania en la OTAN es tal cual, acercarse a Moscú, ¿no? Acercarse al enemigo, acercarse a la guerra. Y entonces la guerra está provocada por Estados Unidos, ¿no? Sí, O sea, está provocando otro bloque potencialmente imperialista a empezar la guerra, ¿no? sí. Pero es provocada por Estados Unidos. O sea, Sí. ahí sí, hay que verlo así. Porque Sí. quiere el gas, Sí. quiere el sometimiento de Europa. Pues yo me quedo con esta frase que dijo Osvaldo Sí, de también. no OTAN, no No a la Rusia, guerra. no Ucrania, no a la guerra, sí a como cosmonautas y marcianos. Pues sí, a ver si cómo nos van A ver. con cosmonautas y marcianos. Sale pues gente bonita. Gracias por vernos, si es que nos vieron.